reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 351. Pecado original. ¿No cayó en el anzuelo? Pluma Roja se sorprendió un poco cuando vio la mirada despectiva de Shifen. De hecho, había planeado engañar a Shifen todo el tiempo. Después de que Shifen se le acercara, mataría a Shifen, obteniendo un acceso más fácil a los objetos que se le habían caído. Cuando la gente estaba desesperada, se aferraba a la más mínima esperanza. Este era un instinto humano básico, y Pluma Roja había intentado aprovecharse de ello. Para muchos, incluso si supieran que están siendo engañados, seguirían eligiendo el riesgo. Sin embargo, ¿qué pasa con Shifen? Actualmente, decenas de miles de jugadores rodearon Shifen en todas las direcciones. Ni una mosca podría escapar. En pocas palabras, Shifen no tenía ninguna esperanza de escapar con vida. Enfrentados a un número tan abrumador de personas, cualquier persona normal hace tiempo que se habría desplomado por la presión. Ni siquiera Pluma Roja podía garantizar que no se vería afectado. Ninguna persona común podría soportar la condena de miles, sin mencionar las miradas asesinas de decenas de miles. Sin embargo, incluso en tal situación, Shifen no parecía afectado en lo más mínimo. Shifen incluso tenía tiempo libre para mirarle con desprecio. Pluma Roja empezó a preguntarse si Shifen era o no un humano. Shifen podría mantener esa calma. Sin embargo, aunque no muerdas mi cebo, no escaparás. Aunque Red Theater se sintió algo decepcionado, su intención de matar a Shifen no había cambiado. Fuego y flechas borraron el cielo sobre Shifen. A pesar de que ahora era de nivel 34 y poseía una severa supresión de nivel sobre los otros jugadores, aún así no sobreviviría a estos ataques. Ni una sola persona presente creyó que Shifen podría salir de este lugar con vida. Al momento siguiente, sin embargo, Shifen confundió a todos. En este momento crucial, Shifen activó la hoja defensiva y continuó recogiendo caídas. Uno tras otro, colocó los artículos en su bolso, demostrando que valoraba el dinero más que su propia vida. Muchos jugadores expresaron su confusión. ¿Realmente cree que Black Flame puede escapar? ¿Cree Black Flame que, mientras reclame el botín, esos objetos no caerán cuando muera? Sin embargo, Shifen aún sonreía levemente. No prestó atención a los ataques entrantes. A continuación, oleada tras oleada de hechizos y flechas aterrizaron a menos de 20 metros alrededor de Shifen, transformando el área en un océano de hielo y fuego. Mientras tanto, todos los jugadores dentro de este radio de 20 yardas se convirtieron en cenizas. Shifen no fue la excepción. Ja, ja, ja. Llama negra. Por fin. Lone Tyrant se rió psicóticamente mientras veía a Shifen convertirse en partículas de luz. Aunque Lone Tyrant no había hecho la obra personalmente, cuando se difundiera la noticia de la muerte de Black Flame, se convertiría definitivamente en el hazmerreír del dominio de Dios. El líder del gremio de Zero Win, Black Flame, había tirado su vida por la codicia. ¿Qué podría ser más irónico que esto? Espera, ninguno de los objetos escogidos por Black Flame ha caído, gritó de repente sorprendido un jugador con una poderosa visión de conjunto. Escuchando esto, una realización golpeó a la multitud. De hecho, tal y como había dicho el jugador, aunque Black Flame había muerto, el número de objetos en el suelo no había aumentado. Más bien, incluso parecía que faltaban algunas piezas más. ¿Qué estaba pasando? ¿Significa esto que no hubo 2 horas de espera para reclamar el botín de la cazadora mecánica? En ese momento, Lone Tyrant también se quedó atónito. Sus ojos estaban pegados al lugar donde Shifen había muerto. Sin embargo, no importaba lo duro que le pasara por la cabeza, no podía darse cuenta de lo que había pasado. Incluso si realmente no había tiempo de espera de 2 horas para los artículos que se le cayeron, como un nombre rojo, Black Flame debería haber tirado al menos unas pocas piezas del equipo que usó al morir. Sin embargo, no se le había caído ni un solo objeto después de morir. Gran hermano rojo, esto es malo. Si los objetos no caen del inventario de un jugador, será mucho más difícil robarlos. Willow la floreciente entró en pánico. Ya que ese es el caso, tomaremos todos los que podamos. Vamos. Originalmente, habían preparado su camino de retiro. Sin embargo, nunca hubiera esperado que las gotas de la cazadora mecánica les jugaran una mala pasada, destruyendo sus planes. En cuanto a si Shifen había muerto o no, Pluma Roja no tenía dudas. Miles de ataques habían bombardeado la zona, y cualquier efecto de ocultación habría sido inútil. Además, incluso al final, no había visto a Shifen activar ninguna habilidad. Hermanos, atacad.
No dejes que los poderosos gremios se queden con las gotas. Mientras pongamos las gotas en nuestras bolsas, los artículos serán nuestros. Originalmente, los actores independientes solo tenían la intención de observar. No tenían planes para competir por el botín. Después de todo, sin un gremio que los proteja, el momento en que recogieran un objeto sería el momento en que perdieran la vida. En ese momento, no solo perderían los objetos que recogieron, sino que también perderían su propio equipo y niveles. Solo un lunático probaría su suerte. Sin embargo, la situación ha cambiado. Black Flame había recogido tantos objetos como todos miraban, pero, después de su muerte, no se le había caído ni uno solo de los objetos que había recogido. Esto mostró que el botín de la cazavampiros pertenecería a quien lo recogiera. Anteriormente, ninguno de los jugadores independientes veía ninguna oportunidad o esperanza de obtener un objeto por sí mismo. Ahora que había un rayo de esperanza de obtener un objeto de oro fino o incluso de oro oscuro, ¿por qué no iban a estar emocionados? De repente, las decenas de miles de jugadores se volvieron locos. Lanzaron frenéticamente hechizos y ataques contra los objetos lanzados, impidiendo a cualquiera reclamar el botín. Sin saberlo, la guerra más grande en todo el reino de la Estrella Luna, no, en todo el dominio de Dios, había comenzado en la ciudad de Wither River. La batalla fue un completo desastre. Ni siquiera los grandes expertos pudieron desempeñar un papel importante en una guerra que involucró a decenas de miles de jugadores. Incluso podrían tener dificultades para sobrevivir. Espada sombra del Gran Hermano, ¿deberíamos intentarlo también con algunas de las gotas? Podríamos agarrar un objeto de Dark Gold. Si tenemos suerte, podríamos incluso conseguir un objeto épico. Si lo hacemos, ya no tendremos que preocuparnos por los futuros, dijo Turtledove con entusiasmo. Actualmente, se encontraba en una azotea lejos del campo de batalla. Una guerra de esta magnitud conmocionaría a cualquiera. Se encontrarían deseando unirse a la batalla y mostrar sus habilidades y obtener algunos tesoros mientras están en ella. Muy bien, probaremos suerte. Como persona que se dedicaba a las técnicas de combate, Shadow Sword no se perdería esta oportunidad de oro. Aunque Shifen les había advertido que no se involucraran, Shadow Sword tuvo que estar de acuerdo con la sugerencia de Turtledove. Si pudieran ser como Shifen, agarrando 30 o 40 objetos para sí mismos, incluso si murieran, sería una muerte admirable. Después de todo, ante los ataques de decenas de miles de jugadores, incluso el experto de mayor rango en la lista de expertos del pabellón secreto, el dios invicto, no podría sobrevivir. Por su propio bien, les aconsejo que no vayan. Aunque robes un objeto, no recibirás nada después de morir. En ese momento, una voz tranquila e indiferente llegó a los oídos de Tortuga y Espada Sombra. Cuando los dos escucharon esta voz y rápidamente volvieron la cabeza hacia la fuente, el shock apareció inmediatamente en sus rostros. ¿Tú cómo resucitaste? La tórtola se quedó boquiabierta ante Shifen con incredulidad. Actualmente, Shifen aún usaba su capa negra, una expresión tranquila en su cara. ¿Resucitar? Nunca morí, así que ¿por qué tendría que resucitar? Shifen se rió. Hacer viajes de ida no fue valiente, sino estúpido. Desde que había entrado en batalla, naturalmente, hacía tiempo que había preparado una fuga. Antes de que Shifen cargara contra la cazadora mecánica, ya había activado el asesinato fantasma. Luego había alejado a su doble del campo de batalla mientras se adelantaba para robar tanto el último golpe como el tesoro. Después de que se llenó, inmediatamente cambió de posición con su doble, dejando que su doble soportara la lluvia de ataques mientras salía del campo de batalla. ¿No moriste? ¿Cómo es esto posible? Vi innumerables hechizos antes de que te convirtieras en partículas de luz y desaparecieras. La tórtola se acercó a Shifen, sus brillantes ojos escudriñando su cuerpo. Después de un examen exhaustivo, reveló una mirada que decía: no puedes engañarme. Shifen se rió y dijo: es solo un doble. ¿Doppelganger? Originalmente, la tórtola no había creído a Shifen en lo más mínimo. Sin embargo, al mencionar la palabra doppelganger, de repente entendió lo esencial de la situación, sintiéndose ligeramente conmocionada. Nunca esperó que Shifen hubiera planeado una fuga. Sin embargo, Espada Sombra estaba mucho más sorprendida por esta revelación. Con solo el uso de un doble, Shifen había logrado jugar con las decenas de miles de jugadores presentes, provocando que comenzaran una masacre.
Si Shadow Sword y Turtledove sabían que Shifen había venido a este alto edificio en busca de una oportunidad para volver a entrar en el campo de batalla, en este momento, Shifen se sentó en silencio antes de llamar a la interfaz del sistema para el anillo de las 7 luminarias. Finalmente, puedo nivelar estas habilidades. Shifen miró las 7 grandes habilidades que se mostraban en la interfaz del anillo de las 7 luminarias, y se entusiasmó. Incluso en el nivel 1, estas 7 habilidades fueron inmensamente beneficiosas. Si pudiera nivelar estas habilidades varias veces, su poder de combate alcanzaría definitivamente el siguiente nivel. También ayudaría significativamente en su búsqueda de cambio de clase. Capítulo 352. Asura de un solo golpe. 1. La batalla en las calles de White River City estaba en pleno apogeo, y un gran número de jugadores moría a cada momento. Sorprendentemente, sin embargo, incluso con una guerra tan masiva en medio de White River City, ninguno de los guardias de la ciudad había salido a impedir que los jugadores se mataran entre sí. Los guardias solo habían sellado el vecindario alrededor de la sala de teletransportación donde tuvo lugar la batalla. Mientras hubiera una batalla entre los jugadores en esta zona, los guardias no le prestarían atención. Silenciosamente se apartaban con lanzas en la mano. Mientras tanto, los jugadores en cuestión ya se habían vuelto completamente locos por el botín de la cazadora mecánica. Ninguno de ellos se dio cuenta de que Shifen estaba sentado en lo alto de un edificio a la distancia. Toda su atención se dirigió a los objetos esparcidos por el suelo. Sin embargo, cuando la hembra del caballero guardián, Tortuga, que estaba de pie junto a Shifen, usó una habilidad de identificación con él, saltó abruptamente en shock. Nivel 34. ¿Cómo es que su nivel es tan alto? Actualmente, la mayoría de los jugadores en el dominio de Dios aún no habían alcanzado el nivel 20, sin embargo, Shifen era el nivel 34, la visión del nivel 34 de Shifen era suficiente para causar desesperación a cualquier jugador. En el dominio de Dios, la supresión de 5 niveles era perjudicial, y mucho menos una supresión de más de 10 niveles. Sin embargo, Turtledove había descubierto rápidamente que el nivel de Shifen había caído en 1. Estaba confundida. Shifen obviamente no había muerto, pero su nivel había caído. Turtledove no sabía que, en ese momento, Shifen había asignado una gran cantidad de exp a las 7 grandes habilidades del anillo de las 7 luminarias. La cantidad de exp que Shifen poseía en el nivel 34 era extremadamente abundante, y con el exp de un solo nivel, había logrado actualizar las 7 grandes habilidades del anillo de las 7 luminarias al nivel 3. Aura de la Tierra nivel 3, requiere 6 millones de exp para pasar al nivel 4, la defensa aumentó un 40%. El daño se reduce en un 25%. Habilidad activable. Defensa absoluta. Proporciona inmunidad a 12 ataques. Enfriamiento. 1 minuto 20 segundos. Aura de agua nivel 3, requiere 6 millones de exp para pasar al nivel 4, la curación recibida aumentó en un 40%. Reducción del consumo de fundición en un 20%. Habilidad activable. Life Bloom. Cura el objetivo seleccionado con un 15% de CV cada segundo durante 30 segundos. Enfriamiento. 1 minuto 30 segundos. Aura de viento nivel 3, requiere 6 millones de exp para pasar al nivel 4, la velocidad de movimiento se incrementó en un 30%. La velocidad de ataque aumentó un 30%. La agilidad aumentó un 20%. Habilidad activable. Wind Rider. Permite un aumento temporal de la velocidad de vuelo y de movimiento del 120% durante 15 segundos. Enfriamiento. 2 minutos. Aura de fuego nivel 3, requiere 6 millones de exp para pasar al nivel 4, los daños aumentaron un 35%. Defensa del objetivo reducida en un 30%. Habilidad activable. Tormenta de fuego. Inflige 600% de daño dentro de un rango de 15 yardas durante 5 segundos. Enfriamiento. 5 minutos. Aura del tiempo nivel 3, requiere 10 millones de exp para pasar al nivel 4, enfriamiento de todas las habilidades reducido en un 25%. Los enemigos dentro de un radio de 100 yardas verán reducida su velocidad de movimiento y velocidad de ataque en un 25%, y el enfriamiento de habilidades en un 30%. Habilidad activable. Tiempo absoluto. Evita que los enemigos en un radio de 60 yardas utilicen cualquier habilidad o herramienta durante 20 segundos. Enfriamiento. 2 minutos 30 segundos. Aura de ilusión nivel 3, requiere 10 millones de exp para pasar al nivel 4, todos los atributos aumentaron un 25%.
Los enemigos dentro de un radio de 100 yardas tendrán todos sus atributos reducidos en un 30%. Habilidad activable. Mundo de fantasía. La inmunidad a todo el daño mágico y el 15% del daño mágico recibido se convertirá en curación para recuperar el HP del jugador durante 15 segundos. Enfriamiento. 3 minutos aura del espacio nivel 3, requiere 10 millones de EX para pasar al nivel 4, inmunidad a todos los efectos de control y restricción. Habilidad activable. Movimiento espacial. Muévase instantáneamente a cualquier lugar dentro de un radio de 360.000 yardas. Enfriamiento. 8 minutos. Como era de esperar, la EXP requerida se hace cada vez más abundante en los niveles siguientes. Sin embargo, las habilidades han mejorado significativamente. Me pregunto hasta dónde puedo actualizarlos si tiro todo el EXP que tengo. Una vez más, Shifen comenzó a asignar EXP al anillo de las 7 luminarias. Esta vez, Shifen había elevado todas las habilidades al nivel 5, reduciendo su nivel a 26. Aura de la Tierra nivel 5, requiere 12 millones de EX para pasar al nivel 6. La defensa aumentó un 45%. Los daños sufridos se reducen en un 35%. Habilidad activable. Defensa absoluta. Proporciona inmunidad a 16 ataques. Enfriamiento. 1 minuto 20 segundos aura de agua nivel 5, requiere 12 millones de EX para pasar al nivel 6, la curación recibida aumentó en un 60%. El consumo de fundición se redujo en un 30%. Habilidad activable. Life Bloom. Cura el objetivo seleccionado con un 20% de HP cada segundo durante 40 segundos. Enfriamiento. 1 minuto 30 segundos aura de viento nivel 5, requiere 12 millones de EX para pasar al nivel 6, la velocidad de movimiento se incrementó en un 40%. La velocidad de ataque aumentó un 40%. La agilidad aumentó un 30%. Habilidad activable. Wind Rider. Permite un aumento temporal de la velocidad de vuelo y de movimiento del 150% durante 20 segundos. Enfriamiento. 2 minutos. Aura de fuego nivel 5, requiere 12 millones de EX para pasar al nivel 6, los daños aumentaron en un 40%. Defensa del objetivo reducida en un 40%. Habilidad activable. Tormenta de fuego. Inflige 800% de daño dentro de un rango de 25 yardas durante 5 segundos. Enfriamiento. 5 minutos aura del tiempo nivel 5, requiere 20 millones de EX para pasar al nivel 6, enfriamiento de todas las habilidades reducido en un 30%. Los enemigos dentro de un radio de 150 yardas verán reducida su velocidad de movimiento y velocidad de ataque en un 30%, y el enfriamiento de habilidades aumentará en un 40%. Habilidad activable. Tiempo absoluto. Evita que los enemigos en un radio de 75 yardas usen cualquier habilidad o herramienta durante 24 segundos. Enfriamiento. 2 minutos 30 segundos aura de ilusión nivel 5, requiere 20 millones de EX para pasar al nivel 6, todos los atributos se incrementaron en un 30%. Los enemigos dentro de un radio de 150 yardas tendrán todos sus atributos reducidos en un 30%. Habilidad activable. Mundo de fantasía. La inmunidad a todo el daño mágico y el 15% del daño mágico recibido se convertirá en curación para recuperar el HP del jugador durante 20 segundos. Enfriamiento. 3 minutos aura del espacio nivel 5, requiere 20 millones de EX para pasar al nivel 6, inmunidad a todos los efectos de control y restricción. Habilidad activable. Movimiento espacial. Muévase instantáneamente a cualquier lugar dentro de un radio de 400,000 yardas. Enfriamiento. 6 minutos. Después de que Shifen examinara los atributos del anillo de 7 luminarias de nivel 5, su tranquilo corazón se excitó inadvertidamente. En las leyendas, se decía que el anillo de las 7 luminarias era una reliquia de Dios. Incluso si se tratara de una réplica épica del objeto, su fuerza superaba con creces la imaginación de cualquier jugador. Actualmente, la réplica del anillo de las 7 luminarias que Shifen poseía era solo de nivel 5. Mirando los atributos actuales de la réplica, Shifen incluso se había preguntado si esta réplica del anillo de las 7 luminarias podría rivalizar con la fuerza de un objeto legendario real. Sin embargo, si Shifen quisiera continuar actualizando el anillo de las 7 luminarias, necesitaría una cantidad espantosa de exp. En su posición actual, era simplemente imposible actualizar el anillo al nivel 6. Luego, necesito trabajar en la habilidad de matar seguro, Flame Burst. Shifen llamó a la interfaz de habilidades y comenzó a actualizar Flame Burst.
De vuelta en la cueva de Dios de la Llama, Shifen había mejorado la habilidad a nivel 5. La llama estalla. Nivel 5, requiere 4 millones de EX para pasar al nivel 6, tiempo de canalización. 2 segundos reúne el poder de las llamas en un solo punto y causa un 420% de daño al objetivo. Conde de ataque. 6 veces enfriamiento. 3 minutos 30 segundos. En una sola respiración, Shifen mejoró Flame Burst 4 veces, alcanzando el nivel 9. Mientras tanto, el nivel de Shifen había caído de 26 a 21. La llama estalla. Nivel 9, requiere 60,000,000 EX para actualizar a la habilidad de nivel 1, tiempo de canalización. 1 segundo reúne el poder de las llamas en un solo punto y causa un 750% de daño al objetivo. Conde de ataque. 12 veces enfriamiento. 3 minutos. Capítulo 353. Asura de un solo golpe, 2. Nunca tengo suficiente exp. Sin embargo, solo puedo dejarlo por ahora. Aunque vuelva al nivel 0, no tendré suficiente exp para mejorar la habilidad. Shifen se rió amargamente mientras miraba a su propio nivel. Nivel 21. Su nivel actual era aún más bajo que antes de que regresara a Wither River City. Sin embargo, su poder de combate era mucho mayor que el de cualquier jugador ordinario de nivel 34. Mientras tanto, Tortuga y Espada Sombra estaban completamente estupefactos ahora mismo. En pocos minutos, un jugador de nivel 34 había caído al nivel 21. Turtledove y Shadow Sword incluso se habían preguntado si sus ojos les estaban jugando una mala pasada. ¿Cómo podría disminuir el nivel de un jugador por sí solo? Aunque ambos querían preguntarle a Shifen sobre su nivel, se sintieron avergonzados de hacerlo. Después de todo, aún no se habían unido oficialmente a Zero Wing. Como líder de un gremio, ¿cómo podrían atreverse a pedir los secretos de Shifen? Aunque Shifen podía discernir las dudas que llenaban las mentes de las dos mentes a su lado, no se molestó en explicarse. Este era su secreto. Si se revelase el asunto del anillo de las 7 luminarias, una calamidad le ocurriría definitivamente en el futuro. En este momento, Shifen recibió otra notificación del sistema. Sistema. Cruzada de la Guild Quest completada. La popularidad de Zero Wing aumentó en 30.000 puntos. Sistema. Felicitaciones por completar una quest de Guild Crusade. Premiando 70 puntos de reputación de Wither River City y 5,000,000 exp. De repente, el nivel de Shifen se recuperó hasta el nivel 22. Líder del gremio, hemos asegurado todo el tesoro de Creektown. La reputación de todos había aumentado más de 100 puntos, y nos hemos convertido en nobles. No sufriremos ninguna consecuencia si entramos en la ciudad como nombres rojos ahora. Fire Dance y los demás han regresado a la ciudad para aceptar sus misiones de cambio de clase, informó de repente Aqua Rose a través de la charla del equipo. Bien. El resto de vosotros deberíais volver también. Ya que estás en ello, convoca a todos los miembros de Ala Cero a la sala de teletransporte, dijo Shifen, sonriendo levemente mientras observaba el actual estancamiento en el campo de batalla. Hoy estaba destinado a ser una noche extraordinaria. También era la noche en que Ala Cero emergía completamente de las sombras. Entiendo. Nos daremos prisa inmediatamente, respondió Aqua Rose sin dudarlo antes de desconectar la llamada. En este punto, Aqua Rose ya no dudaba de las decisiones de Shifen. Cuando terminó la llamada, Shifen permaneció sentado en la azotea, observando en silencio la intensa batalla que había debajo. Una hora más tarde, el número de jugadores que aún vivían en el campo de batalla había disminuido de los 500.000 iniciales a menos de 100.000. La brutalidad de la guerra superó con creces la imaginación de todos. A lo largo de este periodo, otros jugadores matarían a cualquiera que se atreviera a acercarse al botín del cazador mecánico, independientemente de quiénes fueran. Incluso cuando un guild había enviado a cientos de miembros cargando hacia adelante, el resultado fue el mismo. Al final, la situación se transformó en una en la que se hizo imposible que un bando robara alguna de las gotas sin aniquilar a todos los demás. Sin embargo, junto con la disminución de jugadores, las ventajas de los gremios comenzaron a revelarse. Entre las decenas de miles de jugadores que quedaban, la gran mayoría eran jugadores del guild. Mientras tanto, el número de jugadores independientes disminuyó, ya que algunos de ellos habían optado por rendirse y retirarse del campo de batalla. Sin la interrupción de los jugadores independientes, los distintos gremios también habían empezado a hacer sus movimientos. Poco a poco, una cofradía tras otra fue cobrando por el botín no reclamado.
Sin embargo, ¿cómo podrían los otros gremios sentarse a ver cómo otros gremios obtienen las gotas de la cazadora mecánica? Por lo tanto, los gremios presentes dividen a sus miembros en dos grupos. Uno para obstaculizar a los otros gremios y otro para incautarse de los artículos. Como resultado, los distintos gremios iniciaron otra intensa batalla entre ellos. Todos estos objetos pertenecen a Estrella Oscura. ¿Crees que los gremios pequeños como tú son dignos de luchar contra nosotros? El solitario tirano golpeó su escudo, golpeándolo contra un espadachín de un pequeño gremio y haciéndole volar. Entonces él gritó: «Asesinos, vayan por los objetos. Todos los demás, protéjanlos». Inmediatamente, docenas de asesinos de Estrella Oscura se adelantaron, mientras que los otros miembros de Estrella Oscura abrieron un camino para estos asesinos. ¿Deseas llevarte esos artículos? ¿Ya me has pedido permiso para hacerlo? Pluma Roja llevó a sus subordinados hacia adelante, acercándose gradualmente a las gotas mientras impedía a Estrella Oscura. Simultáneamente, la luz del emperador, la alianza de los asesinos y los dominadores del mundo también comenzaron a luchar por su camino hacia adelante. Aunque estos poderosos gremios eran muy fuertes, los gremios pequeños no eran tontos. El objetivo principal de estos poderosos gremios sería la mayor concentración de botín. Por lo tanto, como gremios sin calificación, en lugar de competir por estas localidades, sería mucho más prudente que compitieran por localidades con menos artículos. De esa manera, tendrían menos aspirantes. Mientras tanto, al ver a los distintos gremios recoger las gotas una tras otra, los jugadores independientes que observaban desde las afueras del campo de batalla no podían evitar sentir envidia. En ese momento, sin embargo, los gremios que habían logrado asegurarse unas gotas también mostraron expresiones sombrías. Originalmente, habían estado luchando vigorosamente mientras ignoraban todos los costos para asegurar el botín. Después de todo, siempre y cuando pongan estos artículos en su bolsa, incluso si mueren, estos artículos no se caerán. Sin embargo, ahora que habían puesto sus manos en estos artículos, el resultado era completamente diferente de lo que esperaban. Cualquier jugador que sostuviera los objetos dejados caer tenía que permanecer con vida y sostener dichos objetos durante 2 horas. Si mueren durante este tiempo, los objetos caídos caerán automáticamente de la bolsa del jugador. ¿Qué demonios está pasando aquí? El solitario tirano miró el objeto que había caído dentro de su bolsa, sus cejas arrugadas. Para asegurar los objetos que habían caído, no habían retenido nada mientras segaban su camino, incluso a costa de sacrificar a sus propios compañeros. Mientras tanto, la única razón por la que Lonetirant hizo un sacrificio tan grande fue porque sabía que podían tomar posesión de los objetos que habían caído en el momento en el que los tenían en sus manos. En este momento, de los más de 10.000 miembros de Darkstar que habían llegado, menos de 1.000 permanecían. Pero Lonetirant había hecho todos esos sacrificios solo para descubrir que la batalla aún no había terminado. Los artículos que habían caído podían cambiar de propiedad en cualquier momento. En ese momento, todos los que lograron obtener un objeto caído sintieron que se les subía la sangre a la cabeza. Debido a este cambio repentino, otro cambio también se extendió por el campo de batalla. Los distintos gremios comenzaron inmediatamente a reubicar a sus miembros que habían logrado obtener una gota. Al mismo tiempo, también habían enviado más gente para matar a los miembros de otros gremios que tenían objetos. De repente, el campo de batalla se volvió aún más feroz que antes. En este punto, cuantos más miembros posea una cofradía, mayor será la ventaja que obtenga. Mientras tanto, como el gremio con más miembros restantes en este momento, Darkstar era también el gremio que había saqueado más artículos. Muy rápidamente, Estrella Oscura saqueó una docena más o menos de objetos. Además de los que habían obtenido anteriormente, el número de objetos que ahora estaban en posesión de Darkstar era de 24. En este momento, aparte de Shifen, Darkstar tuvo la mayor cosecha. Justo cuando la escolta liderada personalmente por Lonetirant estaba a punto de entrar en la zona segura de Wither River City, de repente, una figura negra apareció ante Lonetirant. Llama Negra, ¿debería felicitarte por tu valentía o estupidez? A pesar de haber logrado escapar, en lugar de esconderse con los objetos que obtuviste, te atreves a presentarte ante mí una vez más. Muy bien. Hoy, voy a acabar contigo. En cuanto a los artículos en su posesión, todos pertenecerán a Darkstar. Solitario Tirano reconoció a Shifen casi instantáneamente. Con una mueca de desprecio, hizo un gesto con la mano. Más de 100 jugadores rodearon a Shifen, mientras que los magos de la línea trasera empezaron a cantar sus hechizos.
Los curanderos también comenzaron a retroceder. Esta vez, sin embargo, se mantuvieron alejados unos de otros. Obviamente, lo habían hecho para evitar ser atrapados por la magia de la OE a gran escala de Shifen y ese campo silenciador que les impedía usar cualquiera de sus habilidades o herramientas. Llama negra, debes sentirte tan impotente cuando veas esta formación, ¿no? Definitivamente morirás esta vez. Si tienes que culpar a alguien, cúbrete a ti mismo por aparecerte delante de mí, se jactaba Lone Tyrant. Shifen simplemente sonrió ante la formación de la estrella oscura. Si esto hubiera ocurrido antes de que hubiera actualizado el anillo de las 7 luminarias, esta formación le habría causado dolor de cabeza. Con varios cientos de personas de pie tan escasamente, el alcance efectivo de Firestorm y Absolute Time sería de hecho insuficiente para tratar con todos ellos. Sin el campo silenciador, a medida que avanzaba la batalla, no tendría más remedio que escapar. Sin embargo, las circunstancias han cambiado. Mirando a los cientos de jugadores de nivel 16 y nivel 17 que lo atacan desde todas las direcciones, Shifen activó el tiempo absoluto. En el nivel 5, el tiempo absoluto tenía un radio efectivo de 75 yardas, por lo que cubría a la gran mayoría de los jugadores dispersos. En cuanto a los que estaban fuera del alcance del tiempo absoluto, no eran una amenaza para Shifen. Después, Shifen cambió el aura de tiempo por el aura de fuego en el anillo de las 7 luminarias, aumentando el daño infligido en un 40%, mientras reduce la defensa de su objetivo en un 40%. Sin embargo, Shifen aún no había terminado. Shifen entonces activó la habilidad adicional de la sombra del purgatorio, el poder purgatorio, aumentando su velocidad de ataque en un 100% y el daño en un 30% durante 15 segundos. Inmediatamente después, Shifen usó Windwalk y avanzó abruptamente hacia los miembros de Dark Star. El primer objetivo de Shifen fue un guerrero de escudo de nivel 17. Levantando la espada abisal, Shifen golpeó ligeramente al guerrero del escudo. La hoja abisal gris plateado se transformó en un rayo de luz gris plateado. Antes de que el guerrero del escudo pudiera levantar su escudo contra el ataque de Shifen, apareció una profunda barra en su pectoral de hierro misterioso. Un daño crítico de menos 3216 apareció sobre la cabeza del guerrero del escudo. Después de lo cual, este level 17 Shield Warrior, que poseía algo más de 2600 HP, murió. Antes de que el cuerpo de este guerrero del escudo cayera al suelo, Shifen ya había llegado frente a un berserker. Del mismo modo, Shifen golpeó una vez antes de dejar atrás una imagen posterior y cargar hacia el siguiente espadachín. Desde el punto de vista de un forastero, solo podían ver pasar una sombra oscura por los miembros de la estrella oscura. Entonces, por razones desconocidas, esos miembros de Dark Star cayeron repentinamente al suelo, sus barras HP se agotaron por completo. Mientras tanto, esta sombra oscura era tan rápida que solo tardó unos 6 segundos en moverse a través de cada uno de los miembros de Dark Star. Para cuando esta sombra dejó de moverse, los cientos de miembros de la estrella oscura se habían convertido en cadáveres. Solo el silencio y cientos de objetos caídos acompañaban a estos cadáveres. Los jugadores que veían esta escena desde lejos estaban completamente estupefactos. Esto fue demasiado horroroso. ¿Eres un fantasma o un humano? Solitario Tirano se quedó boquiabierto ante los cientos de muertos de las élites de la estrella oscura que tenía ante él, incrédulo. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, todos sus compañeros habían muerto. La palabra miedo ya no era suficiente para describir lo que Lone Tyrant sentía actualmente. ¿Qué te parece?, dijo Shifen, sonriendo levemente mientras dirigía su mirada hacia el solitario tirano. El corazón del solitario tirano saltó cuando vio la ridícula sonrisa en la cara de Shifen. En este momento, ya no pensó en tomar represalias. Incluso dudaba de que la persona que le precedía fuera Llama Negra, sino un malvado Raksasa del dominio de Dios. De lo contrario, ¿cómo podría explicar la increíble visión que tenía ante sí? ¿Cómo es posible que un jugador sea tan poderoso? En ese momento, la única esperanza de Lone Tyrant era escapar. Incluso si tuviera 10 vidas, no serían suficientes contra un Raksasa tan malvado. Sin embargo, tan pronto como Lone Tyrant se dio la vuelta, descubrió que Shifen ya había aparecido ante él. Inmediatamente después, vio a la espada abisal en la mano de Shifen emitir una luz deslumbrante. También se sintió derretirse a la inmensa temperatura que irradiaba la espada de Shifen. Esta habilidad no era otra que la recientemente actualizada explosión de llama de nivel 9 de Shifen. Antes de que Lone Tyrant pudiese reaccionar, la abrasadora espada abisal había atravesado su corazón.
Las llamas infernales incineraron su cuerpo. Al mismo tiempo, un daño masivo de más de 10.000 apareció sobre la cabeza de Lone Tyrant. Después de lo cual, como si hubiera sido golpeado por un meteorito, Lone Tyrant fue enviado volando hacia atrás. Sin embargo, antes de que su cuerpo entrara en contacto con una superficie sólida, se había convertido en nada más que ceniza en el viento. Capítulo 354. Cazador y presa. Tras matar a Lone Tyrant, Shifen se volvió para enfrentarse a los miembros de la Estrella Oscura que quedaban tras él. En ese momento, Shifen había asustado a estos jugadores. Solo requería una huelga por persona, 100 para aniquilarla. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de jugadores habían muerto, así como así. Además, incluso su líder del gremio, Lone Tyrant, no pudo resistir ni un solo golpe antes de que el malvado Raksasa lo quemara hasta las cenizas. Los demás miembros de la Estrella Oscura sintieron un escalofrío arrastrándose por sus espinas cuando Shifen les miró. Sus extremidades parecían de plomo, incomparablemente pesadas. En este momento, ninguno de ellos tuvo el valor de seguir luchando. Mientras tanto, muchos jugadores que miraban desde lejos subieron inmediatamente los vídeos que habían grabado a los foros oficiales, creando una gran sensación. Como resultado, el nombre Black Flame se hizo aún más popular que antes. ¡Corre! Nadie sabía quién había gritado esta palabra. Sin embargo, todos los demás miembros de la Estrella Oscura expresaron su acuerdo unánime mientras se dispersaban y corrían en todas direcciones. Con cientos de jugadores huyendo de él en todas direcciones, incluso Shifen, tan rápido como él, no podría matarlos a todos. Por lo tanto, Shifen decidió atacar a los 9 asesinos y rangers que estaban siendo protegidos por un grupo de sus compañeros. Estos jugadores llevaban los objetos dejados caer por el cazador mecánico. Shifen podría ignorar matar a todos los demás, pero no podría ignorar a estos 9. Maldición. Uno de los asesinos que se escapó palideció de miedo cuando vio a Shifen correr hacia su grupo. Viendo que escapar ya no era una opción, el asesino se giró y se preparó para una desesperada batalla. Enfréntate a mí si puedes. Sin embargo, para cuando este asesino se volvió hacia Shifen, la ardiente espada abisal ya había penetrado en su pecho. El HP del asesino tocó fondo rápidamente, y 3 objetos cayeron de su cuerpo sin vida. Entre ellos, 2 fueron dejados por la cazadora mecánica. Shifen inmediatamente cogió el botín de la cazadora mecánica y lo metió en su bolsa. Luego cargó hacia su siguiente objetivo. Para cuando todos los de Darkstar se habían quedado sin el radio efectivo de Absolute Time, Shifen había matado a 6 personas en rápida sucesión, obteniendo un total de 15 objetos perdidos. En cuanto a los 3 restantes, se habían escapado. No es una mala cosecha, sonrió satisfactoriamente Shifen mientras miraba las nuevas adiciones a su bolsa. Incluyendo estos 15 artículos, había obtenido un total de 52 artículos eliminados. Eso fue prácticamente la mitad de las gotas de la cazadora mecánica. Justo cuando Shifen se preparaba para partir, de repente descubrió que los jugadores de otros gremios corrían hacia él. Mientras tanto, cada uno de estos jugadores llevaba expresiones codiciosas, y todos pensaban que Shifen era una oveja gorda. Si Shifen solo hubiera tomado un puñado del botín, no se habrían atrevido a golpear a Shifen aunque alguien les pusiera una pistola en la cabeza. Sin embargo, el número de objetos perdidos que Shifen obtuvo fue simplemente demasiado chocante. Por lo tanto, su avaricia había superado su miedo. Aunque la fuerza que mostró Shifen desafió toda razón, todos tuvieron el coraje de cargar en Shifen porque sabían que su fuerza explosiva solo podía durar un corto tiempo. Además, las habilidades de silenciamiento a gran escala como la que usó Shifen definitivamente tendrían un enfriamiento muy largo. Sabiendo que la situación se había vuelto desfavorable, Shifen inmediatamente se volvió y corrió. Solo había utilizado recientemente el tiempo absoluto, así que la habilidad aún estaba en cooldown en ese momento. Sin la habilidad, no tenía ninguna posibilidad contra miles de jugadores. Jefe Pluma Roja, Llama Negra está tratando de huir. Será difícil tratar con él si le permitimos escapar a la zona segura de Wither River City. ¿Deberíamos usar ese artículo ahora?, preguntó un cursillista. En este momento, Pluma Roja consideró cuidadosamente la situación. De pie a su lado, Sauce Floreciente dijo: Gran Hermano Rojo, ¿realmente vamos a hacer un movimiento en su contra? Las florecientes palabras de Willow sorprendieron a sus compañeras de equipo. Normalmente, la Sauce Floreciente era la más sanguinaria de todas. ¿Cómo podría su cambio de opinión no sorprenderlos? Willow, pensé que habías dicho que querías darle una lección a Llama Negra.
¿Qué ha cambiado? No me digas que tienes miedo, bromeó un asesino del mismo equipo. ¿Eh? ¿Quién tiene miedo? ¿Tienes ganas de una paliza? ¿Por qué no tenemos un spar privado cuando volvamos? La floreciente sauce miró con ira al asesino. Ah, no. Solo estaba bromeando. Eres un gran experto que figura en la lista de expertos. ¿Por qué me intimidarías? Dijo apresuradamente el asesino, preocupado por su seguridad. Aparte de su jefe Red Theater, Flourishing Willow era la potencia más fuerte de su equipo, y nadie se atrevió a provocarla. HMPH, Floreciente Willow resopló con orgullo. Luego cambió su mirada hacia Pluma Roja, cuya expresión parecía melancólica, preguntándose cuál sería su decisión. Anteriormente, Shifen no significaba nada para ella. Aunque las actuaciones pasadas de Shifen fueran extraordinarias, a lo sumo solo brillaría en Wither River City. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Ahora que había presenciado personalmente los hábiles y rápidos movimientos de Shifen, Flourishing Willow estaba segura de que su fuerza la llevaría más allá de los confines de una simple ciudad. Era especialmente cierto para su espadachín espantosamente preciso. En solo unos segundos, Shifen había blandido su espada más de 100 veces. Incluso lo había hecho mientras movía a altas velocidades. Hubiera sido razonable si Shifen simplemente hubiera matado a los jugadores de Dark Star. Sin embargo, Shifen había logrado enterrar su espada en el corazón de cada jugador. Ni siquiera Pluma Roja podría lograr tal hazaña. Además de ser tan hábil, Black Flame también era el líder del guild de Zero Wing. Su estatus no era bajo. Incluso si se deshicieran de todas las pretensiones y mataran a Black Flame, no beneficiaría a Star Alliance. Muévete. Al final, Pluma Roja aún tomó su decisión. Tuvieron la oportunidad de obtener un gran número de objetos de oro fino y oro oscuro. ¿Y qué si tuvieran que ofender a Alacero? Además, Star Alliance era un gremio de primera categoría. Ni siquiera Ouroboros se atrevió a faltarles al respeto, y mucho menos a Zero Wing. Ok, respondieron excitados los varios asesinos del equipo, cada uno de los cuales rápidamente sacó una bola de cristal de oro púrpura de su bolsa. Activando pasos de viento y esteal, estos asesinos corrieron rápidamente hacia Shifen. La velocidad de movimiento de Shifen era extremadamente rápida, y los jugadores normales no tenían ninguna posibilidad de alcanzarlo. Ni siquiera los Rangers, asesinos y espadachines, todos ellos con altas velocidades de movimiento, pudieron alcanzar a Shifen. Sorprendentemente, sin embargo, la distancia entre Shifen y los jugadores que lo perseguían se fue acortando poco a poco. Inicialmente, había un tramo de 100 yardas entre ellos. Ahora, solo había 30 yardas. Si la distancia se acortase un paso más, los guerreros del escudo y los berserkers podrían usar la carga para inmovilizar a Shifen. Sin embargo, por mucho que los guerreros lo intentaran, ninguno de ellos podía reducir esta distancia de 30 yardas más. Los volvió locos a todos. Eso sí que es mucha gente. Shifen se giró para mirar a la multitud que lo perseguía, con los labios curvados hacia arriba. En ese momento, ninguno de los jugadores que perseguían a Shifen había descubierto que, en lugar de acercarse a la zona segura de Wither River City, en realidad se estaban alejando de ella. Pronto, Shifen llegaría a la entrada de la sala de teletransporte. Mierda. Intenta escapar a través de la red de teletransporte. La multitud empezó a ponerse ansiosa. Si permitieran que Shifen se teletransportara desde Wither River City, sería extremadamente difícil para ellos atraparlo. Mira, parece que hay un grupo de gente saliendo de la sala de teletransportación. Oye. Ayúdanos a detener a esa persona. Esa persona tiene tesoros clasificados como Dark Gold. Esos tesoros se caerán de su cuerpo mientras lo matemos. Al ver que el grupo que salía de la sala de teletransporte estaba formado por más de 100 jugadores, las esperanzas de la multitud se reavivaron. Intentaron pensar en cómo convencer a ese grupo de jugadores para que impidieran la huida de Shifen. Mientras esos jugadores pudieran inmovilizarlo por un momento, podrían rodearlo una vez más. Cuando los jugadores que salían de la sala de teletransporte escucharon estas palabras, inmediatamente se pusieron manos a la obra. Sin dudarlo, bloquearon la entrada de la sala de teletransporte. Al ver esto, la multitud lo celebró. Espera, ¿por qué esa gente me resulta familiar? ¿Eh? ¿No son las dos grandes bellezas que están en la parte delantera de Zero Wings Fire Dance y Aqua Rose? ¿Por qué estarían aquí? A medida que la distancia entre ellos y la sala de teletransporte se fue acortando, la multitud pudo ver gradualmente más detalles de esos cientos de jugadores. De repente, se dieron cuenta de que algo andaba mal.
La mirada de Aqua Rose y los demás les dispararon eran las mismas que habían usado para mirar a Shifen. No era ni una mirada de ridículo ni de risa. Más bien, era la mirada depredadora que un cazador usaba mientras observaba a su presa. Capítulo 355. Mayor ganador. Nos han engañado. Esta llama negra es demasiado astuta. No intentaba huir en absoluto. En vez de eso, nos estaba atrayendo hacia aquí. Todos, tengan cuidado. ¿De qué hay que tener miedo? Solo tienen más de 100 personas. Tenemos más de 10.000 de nuestro lado. ¿Creen que pueden cambiar la situación? Aunque la multitud había descubierto que algo andaba mal, no les importaba lo más mínimo. Una flecha colocada en la cuerda del arco no podía evitar ser disparada. Shifen simplemente había obtenido demasiadas cosas que se le habían caído. Puede que no tengan otra oportunidad de encontrar una oveja tan gorda en el futuro. En este momento, el número total de caídas obtenidas por todos sus gremios no se acercaba en absoluto a lo que llevaba Shifen. Por lo tanto, no dudarían, incluso si tuvieran que empezar una guerra con estos cientos de jugadores del ala cero. Ja, ja, ja. Excelente. Solo podíamos hacer el papel de personajes secundarios en Creektown. Ahora, finalmente puedo ejercitar mis manos. Blackie dijo alegremente mientras observaba a la multitud que se acercaba. Blackie, no mates a muchos. Deja que los demás también practiquen un poco. No es muy frecuente que participemos en una batalla de tal envergadura, sonrió débilmente mientras desenvainaba sus dagas y entraba a hurtadillas. La emoción del baile del negro y el fuego dejó a sus compañeros sin palabras. En Ala Cero, era bien sabido que Blackie y Fire Dance eran los dos dioses de la matanza en el guild. En la guerra anterior, en la que participaron 4 de los 6 mejores gremios de Wither River City, si Blackie no hubiera tenido magia a gran escala como las estrellas de la luz, el número total de muertes de Fire Dance definitivamente habría superado al suyo. Todos, tengan cuidado. Ya que estas personas han sobrevivido hasta ahora, deberían tener algo de fuerza. Aqua Rose simplemente ignoró las acciones de Blackie y Fire Dance. El poder de ataque que ambos poseían simplemente no era algo que otros pudieran replicar. Hermana mayor Aqua, no te preocupes. Ahora que hemos actualizado nuestro equipo, esta es una oportunidad perfecta para ver cuánto hemos mejorado. Los otros empezaron a reírse. Después de la muerte del cazador mecánico, la barrera mágica que protegía los tesoros de la Asociación Mano de Sangre también desapareció. Los tesoros de la Asociación de Mano de Sangre fueron una gran revelación para todos. En total, reclamaron varios cientos de artículos de Misterio Usiron. También había un montón de armas y equipos clasificados como Secret Silver y Fine Gold. Después de distribuir y equipar estos artículos, el estándar de equipamiento de todos había mejorado significativamente. Ahora, aunque sus oponentes eran más de 10.000, poseían la ventaja de los niveles y el equipamiento. También ocupaban una ubicación estratégica. Después de todo, la sala de teletransporte solo podía albergar a un número limitado de personas a la vez. No fue posible que todos los jugadores entrantes entraran en la sala simultáneamente. En otras palabras, a pesar de las abrumadoras probabilidades, no les faltó una oportunidad de victoria. En ese momento, Shifen se detuvo justo antes de la entrada de la sala de teletransporte. Luego se volvió para enfrentarse a los diversos gremios que le atacaban. Por un lado, había más de 10.000 jugadores, mientras que por el otro, había un centenar de jugadores. La diferencia en números fue de más de 100 veces. Sin embargo, los diversos gremios se detuvieron abruptamente cuando la distancia entre ellos y Shifen se redujo a 50 yardas. Llama negra, no pienses que eres invencible solo porque ahora tienes respaldo. Si nos entrega el botín, consideraremos perdonarle la vida. De lo contrario, hoy será el día en que tu leyenda llegue a su fin. Dame las gotas y te perdonaremos la vida. De lo contrario, tú y tu equipo estarán acabados. Los líderes de los gremios de los distintos gremios miraron a Shifen con ojos enloquecidos. No querían nada más que matar a Shifen ahora mismo. Anteriormente, la masacre que el cazador mecánico llevó a cabo bajo la dirección de Shifen hirió gravemente a sus cofradías. Después, debido a que Shifen fingió su propia muerte, incluso empezaron a matarse entre ellos indiscriminadamente, disminuyendo una vez más su número. Ahora, de repente aparecieron tantos refuerzos. ¿Quién sabía si Shifen tenía algo más preparado? Ahora que Shifen se había girado repentinamente para sonreírles, ¿cómo podían no sentirse preocupados? Por lo tanto, todos decidieron detener sus pasos en lugar de seguir avanzando.
¿Qué pasa si vuelven a correr imprudentemente, solo para encontrarse atrapados por otra de las trampas de Shifen? Por lo tanto, nadie se atrevió a ser el primero en cargar. ¿Cuál es el punto de hablar tanta basura? Me has perseguido durante tanto tiempo, así que no debería ser mi turno ahora. Shifen sonrió con satisfacción al ejército de jugadores que tenía ante él. Revelando una leve sonrisa, lentamente desenvainó la espada abisal. La tranquila reacción de Shifen empezó a inquietar a algunos de los gremios presentes. Frente a un ejército de más de 10.000 personas, incluso un experto de primer orden reaccionaría con ansiedad. Sin embargo, incluso después de observar a Shifen durante tanto tiempo, no pudieron detectar el más mínimo indicio de pánico en su cara. ¿Poseyó realmente Shifen otra carta que permitiera a su pequeño equipo derrotarles? Gran hermano rojo, definitivamente está pasando algo sospechoso. Ahora que la llama negra ha llegado a la sala de teletransporte, puede escapar en cualquier momento. Sin embargo, en lugar de hacerlo, en realidad planea tomar una posición, dijo Flourishing Willow, con las cejas apretadas. Pluma Roja asintió de acuerdo, sintiendo que algo estaba mal en esta situación. Antes, Shifen podía haber escapado a la zona segura de Wither River City. En ese momento, con la protección de los guardias de la ciudad, ya no sería tan fácil robarle el botín de la cazadora mecánica. Sin embargo, en lugar de hacerlo, Shifen había atraído gradualmente a todos a la sala de teletransporte. ¿Por qué Shifen haría algo así? Mierda. Nos han engañado. Black Flame está tratando de ganar tiempo. Red Theater de repente entró en pánico. Rápidamente, abrió la pantalla de miembros del equipo para comprobar si los miembros de su equipo dentro de la zona segura de Wither River City estaban a salvo. Gran hermano rojo, ¿qué está pasando? Floreciente Willow miró a Pluma Roja, confundida. Llama Negra está tratando de alejar al tigre de la montaña. Zerowin tiene más de 5.000 miembros, sin embargo, solo un centenar de ellos están aquí. Ya que podía llamar a más de un centenar de miembros, ¿por qué no pidió más refuerzos? Red Theater explicado. La única razón por la que no pidió más refuerzos fue porque había enviado al resto a cazar a los equipos de transporte que están protegiendo el botín. Además, al bloquear la sala de teletransporte, puede elegir atacar o retirarse cuando quiera. Tan pronto como los otros miembros de Ala Cero obtengan las gotas, podrán irse inmediatamente. Pluma Roja no había usado la charla del equipo cuando habló. Además, no había bajado la voz, por lo que los otros gremios habían escuchado sus palabras con mucha claridad. De repente, los líderes de los gremios de los distintos gremios se pusieron pálidos. Inmediatamente, comenzaron a contactar a los jugadores que estaban transportando los objetos dejados caer. Sin embargo, ninguna de sus llamadas se conectó. Los resultados fueron los mismos cuando intentaron contactar a los otros miembros del equipo de transporte. ¿Acabas de darte cuenta ahora? Desafortunadamente, es demasiado tarde, se rió Shifen, moviendo la cabeza mientras observaba las acciones de los distintos gremios. De hecho, tal y como Red Theater había adivinado, incluso antes de matar a los miembros de Dark Star, había dispuesto que el ejército de Zero Wing vigilara a los equipos de transporte de los otros gremios. Cuando Shifen comenzó su batalla con Estrella Oscura, el ejército de Ala Cero entró en acción. Como los distintos gremios habían codiciado los artículos de Shifen, no habían asignado muchos miembros para escoltar al equipo de transporte. Algunos gremios solo asignaron unas pocas docenas de miembros, mientras que otros solo habían asignado una docena más o menos. Mientras tanto, cada uno de los grupos de Ala Cero estaba formado por al menos más de 100. Algunos incluso poseían hasta 400 miembros. No había forma de que fracasaran. Además, para evitar que estos equipos de transporte informaran a sus respectivos gremios sobre la emboscada, Shifen había comprado un gran número de pergaminos de sellado de información en la tienda mágica. El pergamino de sellado de información era extremadamente caro, y cada uno de ellos costaba 50 monedas de plata. Este pergamino no podía ni atacar ni defender. Tampoco era un tema de apoyo. Además, el pergamino solo podía apuntar a los jugadores. La única función de este pergamino era impedir que los jugadores utilizaran el sistema de comunicación del juego durante un cierto tiempo. Durante este periodo, los jugadores no podían recibir ni enviar mensajes. La única forma de comunicación que podían utilizar era el habla ordinaria. Por lo tanto, todo este tiempo, el pergamino de sellado de información era un elemento que la población de jugadores del dominio de Dios había ignorado.
Durante la emboscada, aunque estos equipos de transporte estaban a poca distancia del campo de batalla, no pudieron contactar con sus respectivos gremios para solicitar refuerzos. Enfrentados a tropas varias veces más numerosas, estos equipos de transporte no tenían ninguna posibilidad de proteger el botín que llevaban. Además, a pesar de que estos equipos de transporte estaban dentro de la zona segura de la ciudad, los guardias de la ciudad necesitaban tiempo para acudir a su rescate. Durante este tiempo, a menos que el equipo de transporte de un guild poseyera solo expertos de primer nivel, sus muertes eran casi seguras. Incluso si los guardias de la ciudad llegaban más tarde, los objetos dejados caer del cazador mecánico simplemente podían ser entregados y reclamados por los miembros del ala cero que no habían participado en la batalla. En ese momento, Pluma Roja estaba furiosa. Aunque no sabía cómo Shifen había sellado su comunicación, cuando vio que las barras de HP de los miembros de su equipo disminuían, pudo adivinar lo que había pasado. Sin duda, los miembros de su equipo se vieron atrapados en una intensa batalla. En ese momento, Pluma Roja finalmente se dio cuenta de que había subestimado masivamente a Shifen. Había sido completamente engañado por la fachada de Shifen de un experto de primera clase. Comparado con las técnicas de combate de Shifen, su astucia era mucho más aterradora. A pesar del precio que tantos jugadores y gremios habían pagado, al final, Ala Cero se convirtió en el mayor, no, el único ganador de esta guerra. En lugar de llamar a Shifen un zorro en ciernes, sería más apropiado considerarlo un viejo zorro demonio que ha vivido durante incontables años. Capítulo 356. Un hombre aguantando contra 10.000. Gran hermano rojo, sus HPS no están declinando tan rápidamente. Deberían haber empezado a pelear no hace mucho tiempo. Además, están a poca distancia de nosotros. Si volvemos allí ahora mismo, todavía podríamos ser capaces de salvarlos, dijo apresuradamente Flourishing Willow. Sin embargo, en el momento en que Willow la Floreciente terminó de hablar, uno de los miembros de su equipo de transporte murió repentinamente. ¿Qué? Floreciente Willow miró con incredulidad a una de las barras de HP de la lista de miembros del equipo. La barra oscura de HP demostró que este reproductor ya estaba muerto. Ella fue muy clara en cuanto a la fuerza del equipo que transportaba los objetos dejados caer. Todos ellos eran miembros de la élite de Star Alliance. Sin embargo, poco después de que comenzara la batalla, una de estas élites ya había muerto. ¿Cómo es posible que no se sorprenda por esta situación? Es demasiado tarde. En este punto, solo podemos matar a Llama Negra para compensar nuestras pérdidas. Pluma Roja agitó la cabeza. Luego miró a Shifen, su ira ardiendo en sus ojos. En realidad, Pluma Roja no era la única persona presente que estaba enojada. Los otros gremios estaban igualmente enfurecidos. Shifen se había llevado tan fácilmente los objetos que habían pagado un precio tan alto para conseguirlos. Esto también significaba que, en ese momento, Shifen había obtenido todas las gotas de la cazadora mecánica. Entonces, ¿cómo es posible que no se sientan enojados? Habían subestimado las ambiciones de Shifen. Desde el momento en que el cazador mecánico atacó la ciudad, Shifen nunca tuvo la intención de dejar que nadie obtuviera una parte del botín. Ahora, finalmente se dieron cuenta de lo ingenuos que habían sido. Habían perdido la batalla desde el principio, la batalla entre sus equipos de transporte y los miembros de Ala Cero llevaba ya algún tiempo en marcha. Sería demasiado tarde aunque intentaran rescatar a los equipos de transporte. Lo único que podían hacer ahora era deshacerse de Shifen. En cualquier caso, el número de gotas que Shifen tenía sobre él era casi el mismo que el número de gotas de los gremios combinados. Mátalo. Mátalo ahora mismo. Black Flame, hoy será tu funeral. A ninguno de los gremios presentes ya le importa menos. Todos ellos empezaron a atacar a Shifen uno tras otro, sin importarles si Shifen les había tendido alguna trampa o no. Sin embargo, cuando los distintos gremios empezaron a atacarlo, Shifen y los demás de Zero Wing también se retiraron a la sala de teletransporte. Enfrentando la muerte con una sonrisa, los diversos gremios entraron en el edificio sin dudarlo un instante. Viendo el gran número de jugadores que se apiñan en la sala de teletransporte, Shifen dijo en la charla del equipo. Empieza. Blackie, que había estado esperando ansiosamente este momento, inmediatamente emitió estrellas de luz. La entrada y el vestíbulo de la sala de teletransporte no eran muy amplios, con una capacidad de solo un centenar de jugadores más o menos. Mientras tanto, el rango de las estrellas de la luz solo pasó a cubrir completamente esta área. Una tras otra, estrellas de luz sagrada descendieron del cielo, balanceando toda la sala de teletransporte.
Incluso con los preparativos que hicieron los gremios, el poderío de las estrellas de la luz era simplemente demasiado abrumador. A pesar de que los curanderos de la retaguardia hicieron todo lo posible por salvar a sus compañeros, Blackies Stars of Light destruyó incluso a los MT, que poseían el mayor HP y defensa, en solo 2 o 3 asaltos. Después de que la duración de Estrellas de Luz terminó, muchos miembros de los diversos gremios habían muerto. Shifen calculó que el número de muertos por la habilidad de Blackie era de más de 500. En este momento, el nombre de Blackie parecía más negro que rojo. Si no fuera por los guardias de Wither River City que interrumpieron temporalmente su gestión en las cercanías de la sala de teletransportación, los guardias ya habrían matado a Blackie docenas de veces. Mientras tanto, la habilidad de Blackie había conmocionado a los distintos gremios. La escena ante ellos hizo que la multitud se diera cuenta una vez más de la importancia de los episodios de destrucción a gran escala. Incluso antes de que sus jugadores de primera línea tuvieran la oportunidad de enfrentarse al enemigo, su equipo ya había sufrido tantas muertes. Esto era como los campos de batalla de los tiempos antiguos, cuando los arqueros ya disparaban sus arcos antes de que los dos bandos pudieran chocar. En este caso, sin embargo, como su bando no poseía arqueros, naturalmente sufrirían una paliza unilateral. Lo único que podían hacer en esta situación era aguantar y esperar que sobrevivieran. Afortunadamente, los hechizos de destrucción a gran escala como este definitivamente tuvieron un tiempo de enfriamiento muy largo. Después de todo, si esas poderosas habilidades pudieran ser usadas constantemente, ¿habría siquiera necesidad de que lucharan? También podrían quedarse quietos y esperar sus muertes. No tengas miedo. A la carga. Deberían haber usado sus habilidades ya. Red Feather gritó tranquilamente un recordatorio a todos. Después de lo cual, los miembros de los diversos gremios atacaron de nuevo en Shifen. Además, el número de jugadores que entraron en la sala de teletransporte esta vez fue aún mayor que antes. En ese momento, los miembros de Ala Cero también estaban listos para la batalla. Justo a tiempo. Veamos qué tan poderosa es mi nueva habilidad mejorada. En este momento, Shifen finalmente utilizó el anillo de las 7 luminarias y activó la tormenta de fuego. La tormenta de fuego de nivel 5 era aún más poderosa que las estrellas de luz de Blackie. Altas llamas iluminaron toda la sala de teletransporte. La temperatura dentro del edificio también aumentó decenas de grados. Numerosas mariposas formadas por las llamas revoloteaban con gracia alrededor de la sala de teletransporte, creando una hermosa escena para contemplar. Sin embargo, todos los jugadores tocados por estas mariposas de llama se quemaron instantáneamente, y sus cuerpos se convirtieron en cenizas poco después. Antes de que los curanderos que estaban de pie en la parte de atrás pudieran reaccionar, un sinnúmero de jugadores ya habían muerto. El número de muertes causadas por la tormenta de fuego de Shifen superó con creces el de las estrellas de luz de Blackie. ¿Por qué todavía poseen hechizos de destrucción a gran escala? Los diversos gremios presentes conocían desde hacía mucho tiempo las estrellas de luz de Blackie. Después de todo, la escena de Blackie usando esta habilidad había aparecido en grabaciones de vídeo muchas veces hasta ahora. Puesto que habían sido preparados para ello, no habían enviado toda su fuerza en el cargo inicial. Sin embargo, para su segundo ataque, no habían rehuido nada. Sin embargo, ahora, Ala Cero había revelado un segundo, e incluso más poderoso, hechizo de destrucción a gran escala. Esta situación confundió mucho a todos. ¿Dónde consiguió Ala Cero tantos hechizos de destrucción a gran escala? El solo hecho de tener uno de esos hechizos ya era una hazaña casi imposible. A estas alturas del juego, ni siquiera los gremios de primera categoría poseían uno solo de estos poderosos hechizos. Sin embargo, Ala Cero en realidad reclamó dos. Después de que terminó la tormenta de fuego, los miembros de los diversos gremios se quedaron en silencio. Ya nadie se atrevía a apresurarse a avanzar. Después de ver este segundo hechizo de destrucción a gran escala desatado, los diversos gremios presentes comenzaron a dudar. En lugar de dejar que la sangre se les suba a la cabeza, empezaron a observar la situación con calma. Mirando el comportamiento pausado de Shifen mientras estaba dentro de la sala de teletransporte, no pudieron evitar preguntarse si Shifen aún tenía otra carta escondida bajo sus mangas. De principio a fin, Shifen nunca había considerado al ejército como una amenaza. La expresión Shifen, en particular, había hecho parecer que todo estaba bajo su control. Si todavía hubiera miembros entre el Ala Cero capaces de usar hechizos de destrucción a gran escala, ¿no estarían buscando sus propias muertes cargando imprudentemente?
Antes de llegar a la sala de teletransporte, los diversos gremios presentes ya habían sufrido inmensas pérdidas. Ahora, los dos hechizos que sufrieron fueron como combustible añadido al fuego. Si tuvieran que recibir uno o dos golpes más, ¿cómo se suponía que iban a hacer frente a las pérdidas? ¿Por qué no están cargando? Es imposible que Ala Cero posea más hechizos de destrucción a gran escala. Red Feather gritó ansiosamente mientras miraba a los distintos gremios. Hermano Pluma Roja, no es que no estemos dispuestos a cargar. Sin embargo, nuestra mano de obra es limitada. ¿Y si revelan otro hechizo de destrucción a gran escala? Mi gremio no puede esperar soportar otro golpe como ese. Hermano Pluma Roja, ¿por qué no diriges la carga por nosotros? Si Ala Cero se ha quedado sin hechizos de destrucción a gran escala, te seguiremos a tu cargo. Red Feather casi escupió una bocanada de sangre a estos líderes del guild cuando escuchó sus palabras. Había traído solo un pequeño número de miembros con él en esta expedición a Wither River City. Después de haber pasado por las dos grandes guerras anteriores, había perdido más de la mitad de los miembros que había traído. Hace unos momentos, Ala Cero también había matado a su equipo de transporte. Al final, lo único que ganó de este viaje fueron las pérdidas. Si enviara a sus pocos miembros restantes al Ala Cero ahora mismo, ¿no estaría buscando su propia muerte? En ese momento, los diversos líderes de los gremios presentes tampoco estaban dispuestos a dejar que sus propios subordinados actuaran como carne de cañón. Cada muerte era una pérdida de dinero para ellos. A partir de este momento, todavía no habían ganado nada, así que, ¿cómo estarían dispuestos a seguir tirando vidas a la basura? Anteriormente, habían quedado atrapados en las parcelas de Shifen uno tras otro. Ahora, el rendimiento de Zero Win incluso había superado sus expectativas. Después de sufrir golpes sucesivos, ahora estaban realmente asustados. ¿Qué? ¿No vas a atacarnos más? Si ustedes no vienen, entonces nos iremos. Shifen estaba de pie en las escaleras de la sala de teletransporte, mirando a los distintos gremios que no se atrevían a entrar en el edificio. La tranquila sonrisa que Shifen llevaba hacía imposible que alguien pudiera adivinar lo que pensaba. Mirando la actitud relajada e indiferente de Shifen, así como la provocación de bajo grado que usó, los varios gremios presentes se hicieron aún más seguros de que Shifen aún poseía una carta de triunfo oculta. Mientras se atrevieran a atacarle, lo que les esperaba sería una pérdida aún mayor. En ese momento, los jugadores independientes que observaban desde lejos quedaron completamente estupefactos ante esa escena. Un ejército de decenas de miles. Shifen intimidó a tal fuerza que no se atrevieron a poner ni un solo pie dentro de la sala de teletransportación. Esta escena fue verdaderamente un hombre resistiendo contra 10.000. Antes de hoy, nadie de los presentes habría creído que una hazaña tan absurda era realmente posible. Ahora, sin embargo, se lo creyeron. Después de todo, Shifen era la mejor prueba. Sería un honor morir a un jugador así. Tras un punto muerto de más de 10 segundos, Pluma Roja se adelantó repentinamente. Todos, no se dejen engañar por la llama negra. ¿Crees que se pueden obtener hechizos de destrucción a gran escala con tanta facilidad? Simplemente está ganando tiempo. Mientras le ataquemos una vez más, las gotas de llama negra obtenidas serán nuestras. Pluma Roja no creía que Shifen aún poseyera un tercer hechizo de destrucción a gran escala. Shifen definitivamente los estaba engañando. Red Feather aconsejó enfáticamente. Si alguien no me cree, nuestra Star Alliance le compensará con 5 veces las pérdidas que sufrirá. Capítulo 357. Matriz mágica de exterminio de 6 estrellas. La oferta de Red Feather de compensar 5 veces las pérdidas sufridas fue muy tentadora, y muchos de los líderes del gremio presentes dudaron en la oferta. A diferencia de los poderosos gremios de Wither River City, como gremios sin calificación, no tenían mucho apoyo financiero como gremios sin calificación. Sus fuentes de monedas de oro también eran limitadas. Si firmaran un acuerdo con Pluma Roja, la muerte de sus subordinados solo les beneficiaría en el futuro. Sin embargo, si aceptaban la oferta de Pluma Roja, sacrificarían gran parte de la fuerza de su gremio. Además, también perderían la fe de sus miembros del gremio. Al ver a estos gremios vacilar, Pluma Roja comenzó a entrar en pánico. Aunque no estaba seguro de si Ala Cero todavía poseía hechizos de destrucción a gran escala o no, tenía un método garantizado para matar a Llama Negra. Mientras pudiera acercarse al hombre, Black Flame moriría incluso si fuera un experto clasificado en la lista de expertos de dominio de Dios. Una vez que Black Flame murió, los objetos que llevaba caían de su bolsa. Mientras tanto, Pluma Roja sería la primera persona en agarrar esos objetos.
Después, simplemente podría usar la matriz de teletransportación para salir de Wither River City. Ahora que los objetos que su equipo había obtenido previamente ya no existían, si no podía arrebatar los objetos del cuerpo de Black Flame, ¿cómo podía alejarse con satisfacción? No me digan que ninguno de ustedes quiere el botín de la cazadora mecánica. Ese era un monstruo que incluso un gran mago de nivel 4 luchaba por matar. Por no hablar de los objetos de oro oscuro, no sería extraño encontrar objetos épicos entre las gotas. ¿No quieres el poder de un objeto épico? Los comentarios de Red Feather entusiasmaron a los diferentes jugadores del guild. Ninguno de ellos había visto antes un objeto de oro oscuro, y mucho menos un objeto épico. Si un gremio obtuviera un artículo épico, se convertiría instantáneamente en un tema candente en todo el dominio de Dios. En ese momento, incluso una cofradía desconocida se haría famosa, atrayendo la atención de muchos jugadores sin culpa. Aunque todavía no sería rival para un gremio verdaderamente poderoso, podría convertirse en un señor de una ciudad. El poder de un objeto épico era inimaginable. En el dominio de Dios, las mazmorras eran una de las principales fuentes para que los jugadores obtuvieran armas y equipo. Como solo un número limitado de jugadores podía entrar en una mazmorra, si uno quería una incursión más fácil, solo podían hacerlo aumentando el poder de combate de un número limitado de jugadores. Por lo tanto, no solo los objetos épicos eran símbolos significativos para un gremio, sino que también desempeñaban un papel muy importante en el gremio. En esta etapa del juego, si un guild pudiera obtener un objeto épico, la fuerza del guild se elevaría instantáneamente al siguiente nivel. El botín de la cazadora mecánica necesitaba ser valorado antes de que alguien pudiera discernir la calidad y los atributos. Por lo tanto, nadie sabía la calidad exacta del botín de la cazavampiros. Sin embargo, como el cazador mecánico había sido un monstruo tan poderoso, no sería sorprendente encontrar objetos épicos entre su botín. Mientras hubiera la más mínima posibilidad, nadie entre la multitud se daría por vencido fácilmente con esta oportunidad. A la carga. Por los artículos épicos. Llama negra, entrega a los artículos épicos y te perdonaremos la vida. Los diferentes gremios atacaron en Shifen una vez más con pasión. Dejando a un lado la oferta de Red Feather, el atractivo de un artículo épico por sí solo valía cualquier precio. En este momento, Aqua Rose se acercó al lado de Shifen, sugiriendo: líder del gremio, nos están atacando una vez más. Ya hemos ganado suficiente tiempo. ¿Deberíamos irnos? Aunque tenían la ventaja absoluta de los niveles, el equipo y el terreno, si tuvieran que enfrentarse a tantos jugadores, la muerte y las lesiones serían inevitables. Como ya han logrado sus objetivos, no era necesario seguir luchando. Vale, retirámonos, asintió Shifen. Pásame el pergamino mágico de nivel 3 que obtuviste de Creektown. Haré tiempo y les dejaré un recuerdo. Aproveche esta oportunidad para activar la matriz de teletransporte. De hecho, tal y como Red Feather lo había adivinado, los hechizos de destrucción a gran escala no eran tan fáciles de conseguir. En este momento, solo él y Blackie poseían tales hechizos. Aunque tenían muchos hechizos de ataque a pequeña escala, la fuerza y el alcance a estos hechizos no eran suficientes. No desempeñarían un papel significativo en esta batalla. De verdad vamos a usar ese pergamino mágico de nivel 3. Es el único que recibimos de la cruzada. ¿Por qué no hacemos que todos detengan a esos jugadores un rato? En cualquier caso, solo tenemos que detenernos un momento. Si no tenemos que luchar tanto tiempo, no deberíamos tener bajas. El corazón de Aqua Rose dolió cuando escuchó las intenciones de Shifen. El valor de un pergamino mágico de nivel 3 superó con creces el de un solo objeto Dark Gold. No importa. Ahora es el mejor momento para usarlo. Shifen hizo un gesto con la mano. Aqua Rose simplemente suspiró en respuesta a la decisión de Shifen. Con el corazón apesadumbrado, entregó el pergamino mágico Tier 3. Solo podía culparse a sí misma por trabajar con un líder de gremio así. Normalmente, Shifen gastaba su dinero generosamente, sin preocuparse por el presupuesto. Sin embargo, también era un hecho que los resultados de sus acciones derrochadoras siempre valdrían la pena. Vete. Déjame esto a mí. El pergamino mágico de nivel 3 que Aqua Rose le había entregado a Shifen era de color azul oscuro con incrustaciones de oro en sus bordes. Al recibir el pergamino, Shifen lo desenrolló y hizo clic en usar. El pergamino mágico de nivel 3 que habían obtenido del almacén oculto de la Asociación de Manos de Sangre se llamaba Battle Dragon's Flurry. Este pergamino mágico contenía un hechizo de destrucción a gran escala muy raro con un tiempo de lanzamiento de 2 segundos.
Cuando el maná tipo agua comenzó a reunirse alrededor de Shifen, se formó bajo sus pies un conjunto mágico a gran escala de color azul profundo. ¡Mierda! Es otro hechizo de destrucción a gran escala. El impulso generado por el hechizo de nivel 3 fue tan inmenso que la marea entrante de jugadores rápidamente descubrió su apariencia. La multitud inmediatamente entró en pánico e intentó retirarse. En ese momento, la cara de Pluma Roja se volvió cenicienta. Nunca habría pensado que Shifen aún poseía otro hechizo de destrucción a gran escala. Aunque la multitud retrocedió rápidamente, era demasiado tarde ya que Shifen ya había desatado la magia del pergamino mágico Tier 3 en sus manos. El agua brotó del cielo como una enorme cascada, y se convirtió en un maremoto de más de una docena de metros de altura. La ola golpeó a todos los jugadores del guild dentro de la sala de teletransporte, y en un abrir y cerrar de ojos, el violento maremoto devoró a cientos de jugadores. Después de esto, el agua turbulenta se inundó desde la entrada del edificio. Fue como un tsunami. La inmensa ola devoró a muchos de los jugadores fuera del hall, y cada víctima del hechizo se convirtió en un cadáver helado. En cuanto a cuántos jugadores habían muerto, ni siquiera el propio Shifen estaba seguro. Sin embargo, lo que Shifen sabía era que la ráfaga del dragón de agua había matado a más jugadores que los de Estrellas de Luz y Firestorm juntos. Ya es hora de que yo también me vaya. Shifen examinó su entorno, satisfecho. La sala de teletransporte estaba vacía de miembros de los diferentes gremios. Oh. Eso no está bien. Alguien sigue aquí. Shifen repentinamente sintió el peligro. Shifen estaba muy familiarizado con este sentimiento, por lo que sabía que debía mantener la guardia alta. Tal sentimiento solo ocurría cuando se encontraba en peligro de muerte. Por lo tanto, Shifen inmediatamente activó ojos omniscientes. Como no había visto a nadie dentro de la sala, la única posibilidad que le quedaba eran los asesinos. Ojos omniscientes permitió a Shifen percibir cualquier unidad invisible o sigilosa a menos de 100 yardas. Después de activar la habilidad, un brillo dorado envolvió sus dos ojos. Luego observó lo que le rodeaba. Como un dios que pasa por alto todas las formas de vida, nada puede esconderse de su visión. 6 personas, ¿no? Shifen rápidamente descubrió 6 oscuras figuras acercándose lentamente desde 30 metros de distancia. Estos 6 asesinos sintieron un escalofrío en sus espaldas en el momento en que la mirada de Shifen cayó sobre ellos. Maldita sea. Nos han descubierto. Olvídalo. Estas distancias deberían ser suficientes. No podemos decepcionar al jefe Pluma Roja. Los 6 asesinos eran todos expertos. Por lo tanto, inmediatamente decidieron rebelarse y sacar las bolas de cristal de oro púrpura. Ese es el arreglo mágico de exterminación de 6 estrellas. ¿Cómo pudieron tenerlo? Shifen se sorprendió abruptamente cuando vio las bolas de cristal de oro púrpura en las manos de los 6 asesinos. Estos objetos no eran menos raros que un pergamino mágico de nivel 3. Aunque eran mucho más poderosos que un pergamino mágico de nivel 3, los requisitos y limitaciones también eran mucho más problemáticos que un pergamino mágico de nivel 3. Capítulo 358. Bestia acorralada. Aunque Shifen sabía que estos asesinos tenían la intención de usar el arreglo mágico de exterminación de 6 estrellas, era demasiado tarde para que él los detuviera. En el momento siguiente, las bolas de cristal liberaron un resplandor púrpura deslumbrante. Entonces estallaron llamas púrpuras, encerrando a Shifen y a los 6 asesinos dentro de una barrera de fuego púrpura. Esta barrera solo cubría un área pequeña de 30 yardas. Con sus niveles, solo se necesitarían unos pocos pasos para cruzar esta distancia. Líder del gremio Llama Negra, ya que ofendiste tan arrogantemente a Star Alliance, hemos venido a enseñarte algunos modales. Tigre, ¿qué sentido tiene hablar con él? Es simplemente una rana en el fondo de un pozo. ¿Cómo podría saber lo increíble que es nuestra Star Alliance? Acabemos con él inmediatamente. El jefe Pluma Roja nos está esperando. Intento darle tiempo para que llore su propia pérdida. Ahora que la barrera ha sido activada, nadie puede interrumpirnos. Podemos tomarnos nuestro tiempo tratando con él, ya que no hay forma de que escape de todos modos. Tienes razón. ¿No sería aburrido si matáramos a este insufriblemente arrogante líder del gremio Llama Negra en solo 2 o 3 golpes? ¿El líder del gremio Llama Negra tiene unas últimas palabras? Los 6 asesinos charlaban alegremente entre ellos. Miraron a Shifen como si fuera una hormiga. Era como si todo estuviera bajo su control, y la victoria ya estaba a su alcance.
El arreglo mágico de exterminación de 6 estrellas era una barrera mágica que poseía varias restricciones. A diferencia de un Magic Scroll normal, la activación requería 6 jugadores. Además, una vez que la barrera fue lanzada en un lugar específico, excluyendo a los 6 que manejan las bolas de cristal, elegiría al azar a un jugador dentro del alcance y los atraparía dentro. En cuanto a todos los demás que estaban dentro del alcance de la barrera mágica en el momento de la activación, todos serían enviados fuera de la barrera mágica incluyendo jugadores, PNJs y monstruos. Después de levantar la barrera mágica, ni siquiera un ejército de decenas de miles pudo penetrarla. Lo mismo ocurría con los que estaban dentro de la barrera mágica. No podían salir. La barrera mágica solo se disolvería cuando el jugador objetivo muriera, o los 6 activadores fueran aniquilados. Además, aunque la barrera no impuso restricciones a los 6 lanzadores, al jugador objetivo, por otro lado, se le prohibió usar cualquier habilidad. Para cualquier jugador en el dominio de Dios, perder sus habilidades era como un tigre perdiendo sus garras y colmillos. Era similar a cómo Shifen podía masacrar unilateralmente a cientos de jugadores después de activar el tiempo absoluto, una habilidad regional de silenciamiento. Aunque parte de la razón por la que Shifen pudo lograr tal hazaña se debió a su aterrador poder de combate, la habilidad de silenciamiento regional Absolute Time desempeñó un papel igualmente importante. Actualmente, Shifen tenía que enfrentarse a 6 asesinos de nivel 20 que eran capaces de usar todas sus habilidades. También estuvo atrapado en esta barrera hasta que derrotó a estos 6 jugadores de élite. Uno podía imaginarse lo terrible que era la situación. Qué lástima, suspiró Shifen mientras miraba las llamas púrpuras que le rodeaban antes de dirigir su mirada hacia los 6 asesinos. Normalmente, el arreglo mágico de exterminación de 6 estrellas se usaba para tratar con jefes de tipo mago de alto nivel. Comparado con un pergamino mágico de alto nivel, aunque los cristales de barrera poseían muchas restricciones, los jugadores podían usarlo dentro de un calabozo. Por otro lado, los pergaminos mágicos de nivel 3 como el dragón de agua eran inútiles dentro de un calabozo. En este momento, sin embargo, estos 6 asesinos habían usado un precioso cristal de barrera para tratar con un solo espadachín como Shifen. La palabra residuo ni siquiera podía empezar a describir sus acciones. Líder de la cofradía Llama Negra, así que incluso tú conoces la palabra lástima. Sería una pena que fuéramos los únicos que presenciáramos tu muerte. Sin embargo, puedes estar seguro de que subiremos un vídeo de tu muerte a los foros, mostrando a todo el mundo el final de tu eterna leyenda. Cuando llegue ese momento, líder del gremio Llama Negra, no nos culpes por tu ruina. En cambio, cúlpese por ser demasiado arrogante y codicioso. De hecho, te atreviste a oponerte a Star Alliance. Los 6 asesinos se rieron maníacamente, habiendo previsto ya cómo Shifen se convertiría en el hazmerreír del dominio de Dios en un futuro próximo. En cuanto a los 6, después de matar a Shifen, ellos también se convertirían instantáneamente en el centro del reino Luna Estrella. Dicho esto, los 6 asesinos activaron inmediatamente el sigilo y avanzaron sobre Shifen. Sin embargo, Shifen estaba un paso adelante. Sin el más mínimo pánico o vacilación, Shifen corrió hacia los 6 asesinos a una velocidad espantosa. La fuerza de los asesinos yacía en la muerte desde las sombras. Sin embargo, si se exponen, son solo la mitad de peligrosos. Sabiendo esto, Shifen corrió hacia adelante sin dudarlo y cortó en pedazos a los 6 asesinos. Dan. 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 6 clanes de metal resonaron dentro de la barrera mágica, y los asesinos que acababan de entrar en el sigilo fueron inmediatamente expuestos. Enfurecidos, miraron a Shifen. Llama Negra, no importa cuánto luches, el resultado será el mismo. Un asesino bronceado y bajito llamado Ardilla Gris apretó una de sus dagas y la clavó en el abdomen de Shifen. Con una velocidad aún mayor que antes, Ardilla Gris dibujó un extraño arco con su otra daga, deslizándola suavemente hacia el lado de Shifen. En circunstancias normales, los jugadores intentarían instintivamente defenderse contra el primer ataque y descuidar la daga por el lado. Incluso si lograban descubrir la segunda daga, sus instintos seguían centrándose en la primera. Esta desorientación deliberada mostró claramente lo hábil que era este asesino llamado Ardilla Gris. No era un jugador corriente, sino un experto. Mientras la espada del asesino encontrase su marca, Shifen entraría en un estado de desmayo. En ese momento, estaría a merced de los asesinos. Podían simplemente incapacitarlo indefinidamente hasta que muriera. Además, mientras la Ardilla Gris atacaba a Shifen, los otros 2 asesinos a su lado también habían apuntado con sus dagas al espadachín.
Sin embargo, los tres asesinos restantes que se encontraban a cierta distancia no habían tomado medidas. Por el contrario, ellos simplemente se quedaron allí, mirando con sonrisas ridículas. En su opinión, Shifen era solo una bestia acorralada que luchaba por sobrevivir. Su cargo inicial fue simplemente su último esfuerzo desesperado por sobrevivir. Justo cuando las dos dagas de la ardilla gris estaban a punto de penetrar en el cuerpo de Shifen, Shifen movió ligeramente sus pasos y retrocedió medio paso, evadiendo sin esfuerzo las dos dagas. Inmediatamente, se giró hacia un lado, escapando del ataque con pinzas de los dos asesinos que tenía tras él. Todo el proceso fue tan suave como fluir el agua sin exceso de movimiento. Los asesinos se asustaron interiormente. Shifen había evadido su perfecto ataque conjunto con movimientos tan sencillos. La rápida respuesta de Shifen dejó a los 6 asesinos temblando ligeramente. Sin embargo, a él no le importan los pensamientos de sus enemigos. Sin detenerse, Shifen blandió la espada abisal y la sombra del purgatorio, enviando más de una docena de imágenes posteriores para acuchillar a los 3 asesinos. Las espadas de Shifen se movieron a la velocidad del rayo, los 3 asesinos emitiendo chillidos penetrantes mientras las espadas encontraban sus puntos vitales. Los 3 asesinos atacantes quedaron muy conmocionados por este contraataque. En un momento de pánico, se apresuraron a usar sus dagas para defenderse, llegando incluso a usar block. Aunque los 3 se las arreglaron para defenderse de las imágenes posteriores que les enviaron, la fuerza sobrehumana de Shifen les obligó a retirarse, dejando las manos entumecidas. Tanta velocidad y fuerza. En este momento, estos 3 ya no se atrevieron a subestimar a Shifen. Durante su breve intercambio, pudieron darse cuenta de lo poderoso que era Shifen. Normalmente, cuando los 3 atacan juntos, incluso Pluma Roja se retira temporalmente en lugar de enfrentarse a ellos directamente. Sin embargo, Shifen había hecho exactamente lo contrario y luchado contra ellos de frente. Sorprendentemente, incluso los obligó a retirarse. Si no hubieran combinado sus fuerzas para bloquear los ataques de Shifen, se habrían unido a las muchas almas que habían muerto bajo las espadas de Shifen. Los 6 asesinos llegaron instantáneamente a una conclusión. Aunque el Shifen que tenían ante ellos había perdido sus colmillos y garras, no era un tigre. Era una bestia monstruosa vestida con piel humana. Fácilmente podía reprimirlo solo confiando en su fuerza. Enfrentados a Shifen, solo la muerte les esperaba. De repente, los asesinos se dieron cuenta de que habían cometido un error masivo. Habían elegido encerrarse con una bestia tan monstruosa, como era de esperar, no es posible deshacerse de ellos rápidamente sin el aumento de velocidad del 100% de Purgatory Power. La embestida de Shifen no había logrado su objetivo, aunque le permitió adquirir una comprensión general de las fortalezas de sus atacantes. En conclusión, estos asesinos eran definitivamente expertos. Los 3 asesinos habían dejado al descubierto muchos agujeros en sus defensas después de que Shifen se los quitara de encima. Por lo tanto, volvió a blandir sus espadas, intentando golpear el hierro mientras estaba caliente y acabar con ellos antes de que pudiesen reunirse con sus otros compañeros. En ese momento, sin embargo, los otros 3 asesinos ya habían dado la vuelta y habían llegado por detrás de Shifen. Inmediatamente lanzaron una ráfaga de ataques, no dando a Shifen otra opción que detener sus ataques y enfrentarse primero a la amenaza inmediata. Shifen se giró abruptamente, blandiendo sus espadas con todas sus fuerzas ante los 3 recién llegados. Como antes, su ataque hizo volar a los 3 asesinos. Shifen atacó al asesino que tenía ante él, blandiendo sus espadas varias veces. El asesino que recibía los ataques de Shifen estaba muy asustado. Inmediatamente, el asesino utilizó pasos silenciosos, con la esperanza de aprovechar el corto período de invulnerabilidad que ofrecía la habilidad para defenderse de todos estos destellos de espada. Al hacerlo, también podría ganar un tiempo precioso para permitir que sus compañeros vinieran a rescatarlo. De lo contrario, solo le esperaba la muerte. La decisión del asesino de usar pasos silenciosos le había dado innegablemente a sus otros 5 compañeros mucho tiempo para reaccionar. Tras recuperar la compostura, los 5 asesinos inmediatamente corrieron hacia Shifen, forzándole a una momentánea retirada. No podemos dejar que esto continúe. No podemos contenernos más. Todos ustedes, usen la poción Berserk, ordenó Ardilla Gris. Los otros 5 se miraron y asintieron en silencio. Al mismo tiempo, todos sacaron pociones de color rojo sangre. Esta poción no era otra cosa que la extremadamente preciosa poción Berserk. Originalmente, esta poción era el último recurso.
Nunca pensaron que tendrían que usarla tan rápido. Capítulo 359. Rompiendo el límite. Primero, usaron la matriz mágica de exterminio de 6 estrellas. Ahora, incluso hay pociones Berserk. La pluma roja es realmente rica. Shifen inmediatamente reconoció las pociones rojo sangre en las manos de los 6 asesinos. En esta etapa del juego, no había jugadores capaces de producir una poción Berserk. Además, la receta no era fácil de obtener. La única forma de obtener estas pociones era matando a los jefes de un calabozo de equipo. Sin embargo, la tasa de caída fue muy baja. Estadísticamente, fue solo 0,2%. En otras palabras, uno solo podría obtener 2 botellas después de matar a 1,000 jefes de mazmorra del equipo. Por lo tanto, sin suficiente fuerza, era imposible para un gremio obtener 6 pociones Berserk. Cuando se consume, la poción Berserk estimularía el potencial físico de un jugador, aumentando su fuerza y agilidad. El físico del jugador también excedería sus límites, lo que le permitiría realizar acciones que normalmente no podrían hacer. En pocas palabras, la poción Berserk era una poción muy dominante. Black Flame, admitimos que eres impresionante. Sin embargo, el tiempo de juego ha terminado. Después de que el asesino llamado Gray Esquirrel bebió la poción Berserk, su piel comenzó a ponerse roja. Los vasos sanguíneos de todo su cuerpo se hincharon, y su cuerpo comenzó a emitir ondas de calor. Su aura también había cambiado por completo. En el momento en que Gray Esquirrel terminó de hablar, su cuerpo parpadeó y el suelo bajo sus pies se quebró. Dejando atrás una imagen secundaria, Gray Esquirrel apareció instantáneamente detrás de Shifen. Su brillante daga nevada se transformó en un destello blanco que voló hacia la espalda de Shifen, su velocidad iba mucho más allá de sus ataques anteriores. Sorprendido, Shifen giró apresuradamente y usó la espada abisal para encontrarse con la daga de la ardilla gris. ¡Pen! Las chispas volaron en todas direcciones cuando el metal chocó. La colisión obligó a Shifen a retroceder medio paso. Gray Esquirrel, por otro lado, se vio obligado a retroceder un paso completo. En términos de fuerza, Shifen todavía era obviamente superior. Sin embargo, este intercambio único obligó a Shifen a tomarse las cosas en serio. A partir de este único intercambio, Shifen podía sentir que los atributos de los asesinos no estaban muy por debajo de los suyos. Frente a Gray Esquirrel y su equipo, la pequeña ventaja de Shifen de atributos era casi inexistente sin el uso de sus habilidades. Incluso en una batalla 1 a 1, sería muy difícil lograr la victoria, y mucho menos una batalla 1 a 6. En comparación con el asombro de Shifen, Gray Esquirrel y los demás estaban aún más conmocionados por su breve confrontación. Después de beber la poción Berserk, entendieron lo asombrosos que eran los efectos de la poción. Sin embargo, incluso con los efectos de la poción Berserk, sus atributos aún eran inferiores a los de Shifen. La fuerza de Shifen superó por completo su imaginación. Esta revelación fue asombrosa. ¿Qué tan excelente es el equipo de Black Flame? Gray Esquirrel se mantuvo enfocado en Shifen, su expresión se volvió seria. Luego dijo a sus 5 compañeros: lo atacaremos juntos. Los otros 5 asintieron. Si solo confiaran en Gray Esquirrel para tratar con Shifen, el vencedor final de la batalla probablemente sería Shifen. Al ver a los 6 oponentes acercándose simultáneamente, Shifen no se atrevió a subestimarlos. Shifen sacó una granada de escarcha básica de su bolso y se la lanzó a los asesinos. Aunque no podía usar habilidades, no había restricciones en los artículos dentro de su bolso. En comparación con el anillo del tiempo absoluto de las 7 luminarias, la matriz mágica de exterminio de 6 estrellas fue inferior. Cuando explotó la granada de escarcha, los 6 asesinos que atacaban a Shifen no reaccionaron a tiempo y se congelaron en el acto. Los 6 sabían los peligros de ser restringidos. Por lo tanto, todos usaron Vanish para disipar el efecto de congelación. Originalmente, tenían la intención de continuar con su cargo. Sin embargo, los 6 de repente vieron a Shifen quitar un artículo extremadamente familiar de su bolso. Poción Berserk. ¿Cómo tienes uno también? Los ojos de Gray Esquirrel se abrieron, un miedo intenso apareció en su rostro. ¿Qué? Su Star Alliance puede obtener este artículo, pero nuestro Ala Cero no. No olvides que yo también soy el líder de un gremio. Debería haber un límite de cuánto nos menosprecia. Shifen reveló una leve sonrisa mientras sostenía la poción Berserk roja como la sangre antes de vaciar el contenido de la botella. En el momento siguiente, la habilidad de Shifen se puso roja como la sangre.
Todo su cuerpo se muestra con un tenue brillo azul también. Después de lo cual, su cuerpo emitió una violenta ola de calor, e incluso los 6 asesinos, que estaban a más de 7 metros de distancia, lo sintieron. Los efectos mostrados después de que Shifen bebió la poción Berserk fueron mucho más fuertes que los suyos. Claramente, el aumento que recibió Shifen fue mucho mayor que el de ellos. La poción Berserk mostraría la fuerza correspondiente al potencial del físico existente del consumidor. Shifen fue superior a los 6 asesinos en todos los aspectos. Por lo tanto, después de beber la poción Berserk, la mejora resultante fue mucho más impresionante. Comencemos la segunda ronda, ¿de acuerdo? Shifen se rompió los nudillos. Podía sentir todo su cuerpo rebosante de fuerza. A pesar de que se quedó quieto, las grietas ya comenzaron a formarse bajo sus pies. Su fuerza ahora superó por mucho la fuerza que poseía después de activar el poder purgatorio. Luego sonrió a los 6 terroríficos asesinos. Los asesinos miraron a Shifen como si fuera el dios demonio, y no pudieron evitar tragar. Dando un paso adelante, Shifen desapareció de repente. Antes de que los 6 pudieran reaccionar, Shifen apareció ante Gray Esquirrel. La espada abisal gris plateada descendió. Ardilla Gris trató de levantar sus dagas para bloquear el ataque. Sin embargo, de repente descubrió que su velocidad no podía seguir el ritmo de Shifen. Como ya había usado su habilidad para salvar vidas, Vanish, Gray Esquirrel solo podía mirar impotente mientras la espada abisal se clavaba en su cuerpo. Un daño de menos 2,641 puntos apareció sobre su cabeza, diezmando su HP que apenas superaba los 2,000. Además, la huelga no había sido un golpe crítico. Los otros 5 se rompieron ante esta vista. La velocidad de ese golpe fue demasiado rápida. Hoy, finalmente habían presenciado lo que las palabras en el mundo de las artes marciales, no hay defensas inexpugnables. Solo la rapidez es invencible significaba. Antes de que Shifen bebiera la poción Berserk, podían hacer frente a su velocidad y fuerza. Después de beber la poción, sin embargo, no tuvieron ninguna posibilidad. Si lo hubieran sabido, nunca hubieran elegido beber las pociones Berserk. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Mientras tanto, mientras Shifen luchaba dentro de la matriz mágica de exterminio de 6 estrellas, los diversos gremios fuera de la sala de teletransportación también se recompusieron. Una vez más, cargaron en el edificio. Sin embargo, en el momento en que ingresaron al edificio, notaron una barrera mágica gigante de llamas púrpuras que bloqueaba el corredor, impidiéndoles avanzar. Los diversos gremios se pusieron ansiosos, sin tener idea de lo que estaba sucediendo. Red Feather, por otro lado, tenía una mirada indiferente en su rostro cuando vio esta barrera de llamas púrpura. La aparición de esta barrera significaba que Gray Esquirrel y su grupo habían tenido éxito. Shifen, que estaba atrapado dentro de la barrera, definitivamente moriría. Tan pronto como se levantara la barrera, las gotas que Shifen había saqueado, así como el equipo que llevaba, pertenecerían a la Alianza Estelar. Un momento después, la barrera de la llama púrpura comenzó a desaparecer, atrayendo la atención de todos. Bueno. Lo siguiente que debemos hacer es sacar a Gray Esquirrel y a los demás de aquí. Red Feather se sintió extasiado en su corazón. Aunque habían malgastado la matriz mágica de exterminio de 6 estrellas, ahora casi la mitad del botín del asesino mecánico les pertenecía. En comparación con tal ganancia, la pérdida de un cristal de barrera fue insignificante. Después de que las llamas púrpuras se disiparon por completo, apareció una figura ante la multitud. El estado de ánimo extático de Red Feather cayó instantáneamente en un abismo. Después de lo cual, su rostro se puso pálido mientras miraba con odio la figura solitaria que había aparecido. Crujiendo los dientes, Red Feather bramó, Black Flame. Pluma Roja no podía creer que Shifen hubiera derrotado a 6 asesinos expertos. Además, Shifen lo había hecho sin el uso de sus habilidades. Como precaución, Red Feather incluso le había dado a cada uno de los 6 asesinos una poción Berserk. Sin embargo, el resultado fue una rotunda derrota. ¡Mierda! Zeroin ha activado la matriz de teletransportación. Black Flame va a escapar. Gritó un jugador, reaccionando rápidamente. Sin embargo, cuando todos escucharon este recordatorio, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Shifen parpadeó, arrojando fácilmente a la multitud mientras se abría camino hacia la matriz de teletransportación. Aqua Rose rápidamente hizo clic en Teleport.
En el momento siguiente, los miembros de Zero Wing desaparecieron del Teleportation Hall, dejando atrás una multitud de jugadores estupefactos del gremio, así como Red Feather, cuyo corazón sangraba de dolor. Red Feather no solo perdió la matriz mágica de exterminio de 6 estrellas y las pociones de Berserk, sino que también tuvo que compensar las pérdidas de los diversos gremios presentes. Mientras tanto, no había ganado absolutamente nada. En cuanto a perseguir a Shifen y los demás desde Zero Wing, eso era imposible. Ignorando el hecho de que no tenía idea de a dónde se habían teletransportado, incluso si lo supiera, era imposible matarlos dentro de la zona segura de la ciudad sin una fuerza abrumadora. A partir de este momento, la guerra dentro de Wither River City finalmente había llegado a su fin. En esta guerra, aparte de que Zero Wing obtuvo la cosecha más asombrosa, la Alianza de los Asesinos, la Luz del Emperador y Ouroboros también obtuvieron una pequeña cosecha. Estos 3 gremios habían huido inmediatamente del campo de batalla en el momento en que reclamaron algunas de las gotas. No hicieron ningún intento de arrebatarle las gotas a Shifen como lo hicieron los otros gremios. En cuanto a los otros gremios, cada uno de ellos había sufrido enormes pérdidas. En cuanto a los miembros de Zero Wing que habían escapado, después de que se levantó la restricción sobre los artículos caídos, Shifen permitió que todos descansaran merecidamente. Después de todo, las largas batallas eran muy pesadas para el espíritu. Mientras tanto, Shifen también alquiló una habitación en un hotel y rápidamente se desconectó. Durante esta guerra en Wither River City, muchos jugadores espectadores grabaron vídeos de las batallas y los subieron a los foros oficiales. Los vídeos causaron una gran sensación en todo el reino a Star Moon. Fue especialmente cierto cuando todos vieron la batalla de Black Flame. Solo necesitaba una huelga por persona, 100 huelgas para provocar la aniquilación. Además, solo con su fuerza, había logrado sacudir a un ejército de decenas de miles. Todos los que vieron el vídeo temblaron de emoción. De repente, todos los jugadores del reino a Star Moon conocían el nombre Black Flame. Digan, ¿creen que Black Flame llegará a la lista de expertos del pabellón secreto esta vez? ¿De qué estás hablando? Por supuesto que lo hará. Si no lo logra, entonces el pabellón secreto está ciego. Me pregunto qué rango obtendrá Black Flame. ¿No lo sabremos una vez que el pabellón secreto publique la nueva lista de expertos mañana? Después de que terminó la guerra en Wither River City, los foros oficiales del reino a Star Moon explotaron con actividad. Mucha gente discutió Black Flame y la lista de expertos del pabellón secreto. Mientras tanto, Shifen simplemente se rió entre dientes mientras leía estas discusiones en el cielo. Después de beber una botella de líquidos nutritivos, comenzó su entrenamiento físico. El pabellón secreto era de hecho una existencia bien conocida en el mundo de los juegos virtuales. Innumerables jugadores soñaron con clasificar en la lista de expertos del pabellón secreto. En el pasado, Shifen había soñado con lo mismo. Sin embargo, simplemente había demasiados jugadores en el dominio de Dios. Star Moon Kingdom era solo uno de los cientos de países dentro del dominio de Dios. Si las posiciones en la lista de expertos se asignaran de manera promedio, cada reino e imperio en el dominio de Dios solo recibiría varios lugares. En otras palabras, entre los cientos de millones de jugadores que residen en Star Moon Kingdom, solo unos pocos tendrían el privilegio de clasificarse en la lista de expertos del pabellón secreto. Sin embargo, a través de la lista de expertos, Shifen también había descubierto información relacionada con los expertos del dominio de Dios. Por ejemplo, había aprendido de la nube violeta del dios clérigo, el dios mage Aquarrose y muchos otros expertos clasificados por Dios. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué me he vuelto más fuerte de repente? Shifen, que actualmente estaba trabajando en su habitación, sintió que algo andaba mal. En el pasado, después de completar una serie de ejercicios, permanecía paralizado en el suelo durante bastante tiempo. Hoy, sin embargo, podía pararse y moverse con facilidad. Podía sentir que su cuerpo aún estaba lejos de alcanzar su límite. Normalmente, la mejora física ocurrió gradualmente. Era imposible mejorar significativamente en poco tiempo. Sin embargo, tal situación realmente había ocurrido. Entonces, ¿cómo podría Shifen no sorprenderse? Parece que tendré que ir al centro de entrenamiento Big Dipper para hacer una prueba. Incapaz de descubrir la razón de su repentina mejora, Shifen no tuvo más remedio que hacerse examinar. Incluso podría aprender algunos secretos para mejorar su estado físico. Capítulo 360. Camino desviado. Cuando Shifen pensó en su repentino cambio, perdió el entusiasmo por entrenar.
Luego se puso un chándal azul y salió de su nuevo departamento. Tomó un taxi y se dirigió hacia el Big Dipper Training Center. Como el centro de entrenamiento más famoso de la ciudad, el Big Dipper Training Center estaba ubicado en el centro de Hinai. El centro de entrenamiento era del tamaño de 3 estadios. Las instalaciones de entrenamiento eran todas de primera clase dentro del país. Además, también emplearon a muchos médicos y dietistas de primera clase, así como a instructores de primer nivel. Después de llegar al centro de capacitación Big Dipper, Shifen notó de inmediato varios autobuses grandes y lujosos estacionados frente al edificio. Hombres jóvenes guapos y mujeres jóvenes hermosas descendieron de los autobuses, uno tras otro. Todos eran estudiantes de secundaria, y en este momento, todos tenían expresiones emocionadas en sus rostros. Estos estudiantes de secundaria entraron ordenadamente al edificio bajo la dirección de una recepcionista de Big Dipper. ¿Big Dipper está organizando una gira para estudiantes? Shifen estaba un poco sorprendido. Era la primera vez que veía un hecho así. Incluso en el pasado, nunca había oído hablar de Big Dipper que permitiera a los estudiantes recorrer sus instalaciones. La gente común no podía acceder fácilmente al centro de capacitación Big Dipper. Solo a los miembros se les permitía entrar al edificio. Si uno no era miembro, ni siquiera se les permitía pasar por la entrada del centro de capacitación. Mientras tanto, convertirse en miembro de Big Dipper no fue tarea fácil. Sin tener un cierto estatus en la sociedad u obtener una referencia de alguien influyente, era imposible convertirse en miembro. Si Zhou Yu no hubiera ingresado entre los 10 primeros en la competencia de lucha de la Universidad Hinai, no habría obtenido una tarjeta de membresía de Big Dipper. Ahora que cientos de estudiantes de secundaria ingresaron repentinamente al centro de capacitación, sin importar cómo lo miraran, algo debe haber cambiado. Sin embargo, esto no fue una preocupación para Shifen. Solo había venido aquí para un chequeo físico. Afortunadamente, el Big Dipper Training Center poseía equipos de inspección y otras instalaciones que incluso los hospitales envidiaban. Después de lo cual, Shifen también había seguido a la multitud al interior del edificio. Disculpe, señor, solo los miembros pueden entrar, dijo un guardia de seguridad robusto mientras bloqueaba el camino de Shifen. Aquí está mi tarjeta de membresía. Shifen deslizó su tarjeta de miembro de Big Dipper en la cerradura electrónica. La pantalla roja en la máquina cambió rápidamente a verde, lo que significa que Shifen pudo pasar. Las puertas de vidrio templado se separaron. Al ver que no había problemas, el guardaespaldas se volvió rápidamente y se fue. El 15º piso del centro de entrenamiento Big Dipper contenía equipos para probar la potencia de perforación, la fuerza de agarre, la velocidad, la reacción y mucho más. En este momento, muchas personas se apiñaban alrededor del equipo. Poco después de llegar al piso 15, Shifen descubrió una figura familiar que actualmente prueba su tiempo de reacción. ¿Por qué está ella aquí? Shifen estaba muy sorprendido. No era otro que su monitor de clase femenino, Zhao Ruoxi. En este momento, Zhao Ruoxi tenía su cabello recogido en una cola de caballo. Llevaba un chaleco deportivo negro y un par de capris ajustados. La figura perfecta de Zhao Ruoxi, que normalmente ocultaba, se mostraba vívidamente en este momento, y se veía completamente diferente de cuando estaba en la escuela. La máquina de reacción dispararía cantidades variables de balas de goma especiales al examinado. Uno podría probar su tiempo de reacción esquivando estas balas de goma especiales. Frente a las balas voladoras, Zhao Ruoxi bailó como una elegante mariposa y esquivó sin esfuerzo las balas de goma, una tras otra. Muchos de los hombres presentes quedaron hipnotizados por sus movimientos fluidos, y solo deseaban poder acercarse y entablar una conversación con ella. Sin embargo, esto no era inusual. Zhao Ruoxi ya era una belleza seductora. Además de su comportamiento elegante y noble, las chicas comunes y corrientes simplemente no eran rivales para ella. Cuando terminó la prueba, y Zhao Ruoxi salió de la sala de pruebas de reacción, muchos se sobresaltaron. El resultado mostrado en la máquina de prueba fue en realidad perfección intermedia. ¿Quién es esta belleza? Ella no puede ser una luchadora profesional, ¿verdad? Mucha gente dentro del salón comenzó una discusión entre ellos. En este momento, incluso los hombres guapos que tenían la intención de hablar con Zhao Ruoxi dudaron. Como clientes frecuentes del Big Dipper Training Center, tenían una comprensión aguda de la importancia de ese resultado. La prueba de reacción se clasificó en 4 rangos: básico, intermedio, avanzado y especial. Mientras tanto, cada rango tenía las subcategorías de no calificado, calificado, excelente y perfección.
En la ciudad, incluso los luchadores profesionales solo podían obtener la calificación de intermedio en la prueba de reacción, mientras que solo los luchadores conocidos podían lograr la perfección intermedia. Shifen, ¿por qué estás aquí? Zhao Ruoxi inmediatamente descubrió a Shifen a una corta distancia y se acercó a él rápidamente. Solo vine aquí para ponerme a prueba. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás aquí? Si los demás en la clase se enteran de esto, se sorprenderán al pensar que el monitor de clase normalmente gentil y elegante en realidad tiene ese lado de ella, dijo Shifen, con una sonrisa plasmada en su rostro. Cuando Zhao Ruoxi se dio cuenta de que Shifen la había visto mientras probaba, sin saber por qué, sus mejillas ardieron ligeramente y una pequeña pizca de felicidad llenó su corazón. Inmediatamente después, agitó su pequeño puño hacia Shifen, diciendo suavemente: no tienes permitido decirle a nadie sobre esto. Si lo haces, me enojaré mucho y tendrás que sufrir graves consecuencias. Monitor de clase, ya que lo has ordenado, naturalmente mantendré mis labios sellados, se rió Shifen, sin poder detectar los cambios menores en la expresión de Zhao Ruoxi. Solo sentía que Zhao Ruoxi era mucho más accesible de lo que pensaba anteriormente. Eso es más como eso. Al menos te queda algo de conciencia, Zhao Ruoxi asintió con satisfacción. Las máquinas de prueba aquí son algo complicadas de operar. Como esta es la primera vez que vienes a este lugar, como tu recompensa por ayudarme a mantener mi secreto, te presentaré cómo funcionan las máquinas. Originalmente, Shifen tenía la intención de decirle que ya sabía cómo operar estas máquinas. Después de todo, había visitado con frecuencia el centro de entrenamiento Big Dipper después de convertirse en el líder gremial de las sombras en su vida anterior. Sin embargo, para evitar sospechas, Shifen no tuvo más remedio que asentir de acuerdo. Después de lo cual, Zhao Ruoxi dirigió a Shifen, recorrió las instalaciones y le presentó las diversas máquinas de prueba. Muchos de los hombres en el pasillo se miraron confundidos, sus corazones llenos de envidia y odio por Shifen. No podían entender por qué una persona de aspecto frágil y ordinario como Shifen merecía ese trato de una gran belleza como Zhao Ruoxi. En este momento, querían detener a Zhao Ruoxi, diciéndole que abandonara a Shifen y dejara que la escoltaran. Sin embargo, a pesar de haber sentido las miradas celosas dirigidas hacia Shifen, Zhao Ruoxi todavía lo jaló alegremente, presentándole los diversos aparatos de prueba. Justo cuando Zhao Ruoxi estaba a punto de enseñarle a Shifen cómo podía operar estas máquinas de prueba, algunos miembros del personal de Big Dipper de repente llevaron a un gran grupo de estudiantes de secundaria al pasillo. Este piso es la sala de pruebas de Big Dipper. Todos ustedes son las élites que Big Dipper ha seleccionado. En un momento, todos ustedes serán evaluados aquí, y registraremos sus resultados para ayudar a determinar qué tipo de privilegios tendrán en el futuro. Por lo tanto, todos ustedes deben dar lo mejor de ustedes cuando evalúen, explicó lentamente uno de los miembros del personal que dirigía a estos estudiantes de secundaria. Los estudiantes de secundaria comenzaron a frotarse los puños y las palmas de las manos cuando escucharon la explicación del miembro del personal. Muchos de ellos deseaban poder romper los récords anteriores de Big Dipper. ¿Big Dipper realmente eligió a estos estudiantes de secundaria como élites? ¿Qué está pasando exactamente? Shifen había escuchado las palabras del miembro del personal. Al observar esta situación, parece que el Big Dipper Training Center tenía la intención de cultivar su propio grupo de luchadores de élite. Sin embargo, Shifen simplemente no podía entender por qué. Después de todo, Big Dipper era solo un centro de entrenamiento. ¿Por qué de repente desearían cultivar sus propios luchadores? En el pasado, Shifen nunca había oído hablar de tal cosa. En esta vida, sin embargo, estaba sucediendo ante sus ojos. Shifen tenía un mal presentimiento sobre esto. La historia ya se estaba desviando gradualmente del camino que él reconocía. Fin del capítulo.